Al igual que Docker, absolutamente todo desarrollador de software, desarrollador backend, necesita saber Jenkins. Ya sea que te quieres especializar en Java, Python, C# o cualquier lenguaje backend, Jenkins es una herramienta esencial y fundamental. Es por ese motivo que he decidido preparar este curso, para que puedas aprender Jenkins desde cero. Con este curso no te voy a convertir en un experto, no te vas a convertir en un experto, pero vas a tener todos los conceptos necesarios para que puedas aprender Jenkins de una manera muy fácil y rápida. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que tenemos que ver es CI/CD. Bien, algo que muy importante quiero aclararte que antes que continúes con este curso es que tienes que saber sobre Docker y otros conceptos importantes como qué es DevOps. Además, para este curso vamos a realizar un mini proyecto muy sencillo, el cual vamos a hacer una integración continua, que también vamos a ver qué es en un momento. Vamos a utilizar tecnologías como Git, Jenkins, Docker, Spring Boot, SonarQube y Slack. Así que son tecnologías muy sencillas, el cual vamos a integrar. Si no sabes Docker, es muy importante que sepas Docker, necesitas saber Docker para este curso. Igualmente en el canal tenemos un curso gratuito desde cero de Docker y un curso de Kubernetes. Bien, pero comenzando, ¿qué es CI/CD? CI/CD es una serie de prácticas para la automatización y optimizar el desarrollo de software. Eso es lo que podemos ver por pantalla, haciendo que el código llegue a producción de manera más rápida y frecuente. Bien, más rápida, segura y frecuente. Entonces son aquellas prácticas que te van a permitir automatizar y optimizar el desarrollo de software. Bien, todo que está enfocado al código para que pueda llegar de una manera mucho más rápida, segura. Listo. Eso es CI/CD, son ese conjunto de prácticas. Pero ahora, CI/CD es un acrónimo. Bien, son dos acrónimos. La primera es CI, el cual significa integración continua, Continuous Integration. Bien. ¿Qué es la integración continua? También lo vamos a ver en un momento. Y luego también CD, que significaría Continuous Delivery. Bien, entrega continua. Ahora, ¿qué es la integración continua y qué es la entrega continua? Básicamente, que son los acrónimos de CD y CD, que son estas prácticas para poder automatizar y optimizar el desarrollo de software. Bien, mira, CI, comenzamos con integración continua. Es el proceso para poder integrar los cambios de código frecuentemente en un repositorio compartido. Imagínate como un repositorio en el cual van a trabajar varios desarrolladores de software. La integración continua sería justamente ese proceso de integrar los cambios en un repositorio compartido, un repositorio tipo centralizado. Cada vez que un desarrollador realiza un cambio en el código, este se aprueba automáticamente para detectar errores de manera temprana. ¿Se detecta automáticamente? La verdad que sí, porque justamente la idea de CI/CD es que todo sea automatizado y te lo mencioné hace un momento. Bien, por eso te expliqué que son esas prácticas. Bien, esas prácticas que, bueno, se utilizan en el desarrollo de software, el cual te va a ayudar a automatizar y optimizar. Bien, ¿qué más? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para poder detectar errores y solucionar errores rápidamente, evitando la acumulación de problemas cuando el código se integra en una fase final. Ahora veamos la entrega continua. Si en integración continua la idea es justamente integrar esos cambios en un repositorio, ahora la entrega continua básicamente es el proceso de preparar automáticamente el código para su lanzamiento a producción. Como puedes ver por pantalla, la entrega continua amplía CI al preparar automáticamente el código para su lanzamiento a producción. O sea, es ese proceso en el cual tú vas a preparar el código para su respectiva producción, pero no está en producción. Está preparada para un despliegue a producción. Aunque no se despliega automáticamente, el código siempre está en una versión de producción, justamente lo que te estoy mencionando. Y aquí, bueno, ya ves un poquito más de teoría para qué te va a servir. Pero básicamente ya tienes la idea de lo que es CI y CD. Integración continua y entrega continua. Ahora veamos lo que es despliegue continuo. El despliegue continuo va un paso más allá de la entrega continua. Y es ese proceso en el cual, de lugar de requerir una aprobación manual, el código pasa automáticamente a producción. Bien, si supera todas las pruebas. O sea, básicamente es ese proceso de llevar a producción automáticamente lo que ya estaba preparado. O sea, de lo que has preparado en la entrega continua, despliegue continuo sería llevarlo a producción.
Bueno, ¿para qué te va a servir? Aquí puedes ver un poco. Permite un flujo continuo de nuevas funciones y correcciones en producción. Algunas diferencias. Bueno, CI se enfoca un poco más en integrar y probar el código automáticamente cada vez que un cambio se envía al repositorio. Justamente esta es la idea de CI, ¿no? De poder integrar esos cambios y de ir probando y que todo esté funcionando. La entrega continua básicamente va a asegurar que el código esté siempre listo para producción, que es lo que vemos por pantalla, pero aún requiere la autorización para lanzarlo. Mientras que el despliegue continuo lleva el cambio a producción automáticamente tras superar las pruebas. O sea, en integración tú vas a poder como integrar y probar el código. Bien, eso es lo que hace integración. Mientras que entrega continua va a preparar algo para otro proceso que sería el despliegue continuo. Y aquí vemos un ejemplo muy completo sobre CI/CD. Mira, para este curso nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos un poco más en la integración continua. Vamos a ver un ejemplo con Spring Boot, Java, Jenkins, SonarQube, Slack, como te lo mencioné hace un momento, y Docker. Y bueno, vamos a comenzar. Integración continua. Configura Jenkins. Bueno, Jenkins ya es una herramienta que te va a permitir implementar todo esto, ¿no? La integración continua y la entrega continua. Pero eso lo vamos a ver también en un momento. Configura Jenkins para que ejecute pruebas unitarias y pruebas de integración a tu aplicación cada vez que alguien hace un cambio del repositorio. O sea, para que alguien pueda integrar algo a tu repositorio, primero alguien le hace un commit, o alguien le hace un push, algo así. Bien, entonces tu repo va a detectar eso. Y entonces automáticamente Jenkins lo que va a hacer es ejecutar ciertas pruebas para verificar que todo esto esté funcionando y esto se integre al repo. Bien, eso es básicamente un ejemplo muy sencillo. La entrega continua. Jenkins construye una imagen de Docker con un nuevo código probado. O sea, una vez que ya se ha realizado la integración continua, en la entrega continua, la idea es como preparar algo para su respectiva producción. En este caso, construye una imagen de Docker con el nuevo código y la sube a Docker Hub, listo para ser desplegado. Si está en Docker Hub es que todavía no está en producción, pero está preparado para su respectiva producción. Luego tenemos lo que es el despliegue continuo, el cual vas a configurar Jenkins para que automáticamente despliegue la imagen en un entorno a producción. Así que ya vemos lo que es integración, entrega y despliegue. Eso tenlo en cuenta. Y ahora veamos lo que es Jenkins. Vamos a ver qué es Jenkins. Mira, ya sabemos lo que es CI/CD, pero Jenkins, ¿qué sería? Es un servidor de automatización utilizado para implementar prácticas como CI/CD. O sea, es esta herramienta que te va a permitir implementar la integración continua y entrega continua. Eso es Jenkins. Por eso es que antes de explicarte la herramienta, te expliqué lo que es CI y CD. Esto permite a los desarrolladores y equipos de operaciones automatizar los procesos repetitivos y tediosos. Bien, como te lo expliqué, cuando me refiero a automatizar es hacer cualquier cosa repetitiva, cualquier tarea repetitiva, apoyándote de algo. Bien, o sea, la menor intervención humana posible. Y eso es lo que te permite Jenkins, es automatizar. Y eso vamos a ver, por eso te expliqué la integración continua y la entrega continua. En este curso vamos a centrarnos un poco más en la integración continua. Ya para otros cursos más avanzados vamos a ver un poco el despliegue. Bien. Bueno, aquí vemos una que otra característica de Jenkins. Como puedes ver, nos permite detectar errores, nos permite automatizar el ciclo de vida del software y facilita la colaboración. Esto te lo voy a dejar aquí en la descripción para que puedas descargarlo y puedas dar una chequeada muy rápida. Pero bien, vamos a continuar. La arquitectura de Jenkins. Mira, esto es muy importante. Que sepas que es CI/CD y que sepas que es Jenkins. Y ahora la arquitectura también es muy importante. Existe un máster, el cual se va a encargar de gestionar y coordinar todo. Y existe un worker, los workers. Bueno, puedes tener muchos workers, pero vamos a ello. Jenkins Master. El máster es el que está arriba. Bueno, es el núcleo de Jenkins, es el componente principal que coordina absolutamente todas las tareas. El máster es el responsable de gestionar la ejecución de trabajos y distribuir la carga de trabajos. O sea, tu Jenkins Master es el encargado de gestionar todo, porque también controla la interfaz web de Jenkins. Tú cuando utilizas Jenkins vamos a ver como una interfaz web muy bonita. Y bueno, ya sabemos que en esta herramienta existe algo que se le llama Jenkins Master, que es el que se va a encargar de gestionar y coordinar todo. Luego tenemos algo que se le llama agentes. Bueno, ¿estos agentes qué serían? Serían aquellas instancias o máquinas virtuales que se van a conectar a este máster. O sea, el máster
es el núcleo, es el servidor. Y los agentes se van a poder conectar justamente al máster. Y es lo que vemos en la primera imagen. En la arquitectura de Jenkins. Tienes un Jenkins Master y tienes Jenkins Worker. Bien. Así que este es el Jenkins agente. Ahora veamos lo que son los plugins. Bien, el plugin son como esos enchufes, ¿no? El cual te van a permitir, por ejemplo, hacer una integración con cierta herramienta o agregar cierta funcionalidad a algo. Bien, si tú has utilizado Visual Studio Code, Intel IDEA, probablemente conozcas ciertos plugins. Un plugin que te permite trabajar con tal lenguaje, con tal herramienta. Bueno, con tal framework. Entonces, aquí en Jenkins un plugin sería lo mismo. Bien, pero lo que te va a permitir justamente es integrar la herramienta de Jenkins con otras tecnologías, como con Git, Docker, Maven, Gradle, SonarQube, Slab, Kubernetes, entre otros. Bien, este es el concepto de plugin. Como un proyecto, es la unidad básica de trabajo. Es el conjunto de tareas o pasos que Jenkins ejecuta, como puede ser una compilación o alguna prueba de código o algún despliegue. Bien, esta unidad básica de trabajo se le conoce como job o proyectos. Bien, ahora, de lo que sabes que es un job, vamos a ver lo que es un pipeline, que este también es un concepto muy importante. Y vamos a mostrar una pequeña diferencia entre un job y un pipeline. Primero, el pipeline en Jenkins es un conjunto de etapas. Bien, una etapa sería como una serie de pasos que van a ocurrir, justamente aquí en Jenkins. Listo, es un conjunto de etapas que definen el proceso completo de automatización de la integración continua y la entrega continua. Listo. Aquí puedes ver otro texto el cual te dice que un pipeline en Jenkins no es un tipo de job en sí mismo, sino un flujo de trabajo. Y esto es muy correcto, porque un pipeline no es un tipo de job, sino más que todo es como una serie de etapas, el cual te van a permitir definir lo que es justamente ese proceso de CI/CD. Y aquí ves algo muy importante, porque nos dice que es como un tipo de flujo de trabajo. Y eso tiene mucha razón. Un pipeline describe cómo y en qué orden deben ejecutarse las tareas dentro de un job. Y eso lo hace porque vas a definir etapas y pasos. Ahora veamos una serie de características de un pipeline. Un pipeline puede estar compuesto por múltiples etapas, que se le conoce como stage, y cada una con uno o más pasos. Cada etapa tiene, cierta funcionalidad, ¿no? Cada etapa puede ser algo. Y cada etapa va a tener ciertos pasos de manera ordenada. Cada etapa realiza una tarea específica dentro del ciclo de vida del software, como por ejemplo desplegar la aplicación, analizar la calidad del código, ejecutar las pruebas, etc. Cada etapa se va a encargar de hacer algo. Ahora, ¿cómo tú vas a poder definir esto? Esto lo vas a hacer a través de un Jenkins file. Normalmente se hace a través de un Jenkins file en formato Groovy, el cual tú vas a definir stages y cada stage va a tener steps. Nosotros en este curso no lo vamos a hacer de esa manera, lo vamos a hacer de otra manera mucho más sencilla. Pero bien, ahora que ya sabes que es un pipeline, que es como ese conjunto de etapas, bien, el cual tiene cada etapa tiene ciertos pasos, bien, y todo esto le va a pertenecer a un proceso de integración continua. Listo. ¿Qué sería un job y qué sería un pipeline en resumen? Bueno, mira, un job es la unidad de trabajo que realiza una tarea específica o como un despliegue o algo en particular. Mientras que un pipeline es una serie de pasos, una serie de jobs, una serie de etapas de manera mucho más organizada y automatizadas, que definen un flujo de trabajo muy completo, un flujo de trabajo más completo. Un job pipeline, si tú escuchas un job pipeline, es un job que usa un pipeline para automatizar un conjunto de tareas más complejas. O sea, una unidad básica, un proyecto que va a utilizar un pipeline, que ese pipeline va a tener ciertas etapas para poder realizar algo. Igualmente aquí te voy a recomendar algunas lecturas. Puedes ver lecturas recomendadas de alguno que otro sitio del cual he extraído esta información para poder mostrártela, pero de una manera mucho más detallada. Aquí te dejo las lecturas para que puedas profundizar mucho más. Y sin más preámbulo, comencemos con la práctica. Ahora, antes de comenzar con el curso, lo primero que vamos a hacer es instalar Jenkins. Entonces, para ello vamos a crearnos aquí en el escritorio. Bien, si no, vamos acá. Yo estoy trabajando en este caso con Linux. Tú puedes estar trabajando con Windows o cualquier sistema operativo. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un directorio. Lo voy a llamar curso Jenkins. Simplemente curso Jenkins. Curso Jenkins. CI. Bien, vamos a llamarlo CI porque en este curso solamente vamos a hacer una integración continua. No vamos a ver un despliegue continuo ni algo un poco más avanzado. Entonces yo lo voy a llamar aquí como mkdir. Curso Jenkins CI. Bien.
y le doy un enter. Vamos aquí a cd curso Jenkins CI. Ok, listo. Y lo primero que vamos a hacer para poder instalar esto es crear un Dockerfile. Entonces yo voy a crear un touch Dockerfile. Bien, touch, y se va a llamar Dockerfile. Ahora me iré aquí a la carpeta de curso Jenkins CI y por acá voy a copiar lo que es un Dockerfile. Bien, bueno, aquí lo voy a reemplazar y yo tengo un Dockerfile. Este archivo Dockerfile te lo voy a dejar aquí en la casilla de comentarios en un GitHub para que puedas descargarlo. Bien, aquí puedes darle un clic derecho y vamos a tratar de abrirlo con Visual Studio Code. A ver, vamos a buscar por acá Visual Studio Code. Aquí está. Bien, vamos a abrir el archivo Dockerfile. Lo que vamos a indicar aquí, bien, es unas cuantas líneas para poder instalar justamente lo que es esta herramienta, Jenkins. Y lo vamos a hacer a través de Docker, de una manera muy sencilla. Recuerda que si tú no sabes Docker, estás invitado a ver el curso completo de Docker desde cero. Bien, lo primero que le estamos indicando es que vamos a utilizar la imagen de Jenkins. Para ello le colocamos un from, bueno aquí, un from Jenkins y LTS para la última versión. Vamos a indicarle que vamos a utilizar un user root y aquí le vamos a pasar, bueno, unos ciertos comandos. Por ejemplo, vamos a indicarle que vamos a instalar ciertos paquetes y Docker que se necesita para que Jenkins pueda estar funcionando. Bien. ¿Qué más? Aquí vamos a instalar Maven porque recuerda que Jenkins necesita Java y Maven. Por lo tanto, aquí le estamos pasando una versión de Maven. Seguidamente aquí le pasamos el Maven Home, el cual es como una variable de entorno. Y seguidamente aquí estamos agregando Jenkins, el usuario de Jenkins. Bien, listo. Y seguidamente le indicamos que el usuario va a ser Jenkins. Bueno, aquí son configuraciones que ya te voy a dejar aquí en la casilla de comentarios para que puedas simplemente descargarla y puedas analizar esta configuración por tu cuenta. Lo importante que quiero que tengas en cuenta es que con esto vas a instalar lo que es Jenkins. Y bien, para poder realizar esto, lo que vamos a hacer es escribir el siguiente comando. Nos vamos a ir por acá a una terminal, ok, y tenemos que ubicarnos aquí en la carpeta curso Jenkins CI. Bien, aquí tiene que estar la carpeta lo que es Dockerfile. Ahora ese archivo con esos comandos, vamos a hacer lo siguiente: docker build -t Jenkins CI. Bueno, en este caso yo lo voy a llamar CI, pero tú le puedes llamar CI/CD. En este curso vamos a ver lo que es integración continua. No vamos a ver un despliegue continuo ni una entrega continua. Vamos a ver lo que es simplemente integración continua. Pero igualmente lo puedes llamar Jenkins CI/CD y le ponemos un punto para pasarle, bueno, dónde está el Dockerfile para poder construir actualmente la imagen. Y simplemente le damos un enter y lo que estará haciendo es construir esa imagen. Recuerda que también en este mismo canal de YouTube, La Tecnología Avanza, tenemos un curso de Linux. Así es, tenemos un curso de Docker, un curso de Git, un curso de Linux y un curso de Kubernetes, de todas estas herramientas. Y justamente gran parte de estas herramientas vamos a ver en este curso de Jenkins. Vamos a utilizar muchas, como por ejemplo ya estamos utilizando Docker. Y también estamos viendo un poco de Maven. Bueno, un poco de Linux porque estamos en Linux. Listo, ya tenemos esto. Ok, ya tenemos esto. Bueno, aquí he hecho un clic mal. Claro, bien. Le damos un Docker Image para ver las imágenes. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Jenkins CI/CD. Aquí está. Hace 22 segundos acabamos de crear esta imagen. Y la hemos creado a partir del Dockerfile que ya hemos definido. Bien. Seguidamente, luego de esto, vamos a hacer lo siguiente. Docker RAM -d. Docker RAM -d. Bueno, aquí el menos puerto 8080, 8080. Vamos a mapear estos puertos y otros puertos también que podemos utilizar es el 5000. Aquí le colocamos -p. Seguidamente aquí -p 5000, 2.5000. Y le vamos a colocar un nombre a este container. Bueno, yo lo voy a llamar Jenkins. Bueno, a partir de Jenkins CI, y aquí le pasamos la imagen, ¿no? Jenkins CI/CD. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es, simplemente levantar esta imagen y este va a ser un container. Lo vamos a exponer con nuestros puertos y aquí le ponemos el nombre del contenedor y seguidamente le vamos a poner lo que es el nombre de la imagen que tenemos por acá. Yo la he llamado Jenkins CI/CD, por acá. Jenkins CI/CD y le damos un enter. Ok, Docker PS -a. Y tengo por acá uno que otro container. A ver, Docker Prune -a.
para eliminar todos los containers. Docker container prune. Bien, para eliminar los containers. Yes, listo. Docker ps-a. Y ahora sí ya no tengo ningún container. Bueno, lo que pasa es que no me dejaba levantar esta imagen, ejecutar este container, porque justamente el motivo era que ya existía ese container. Y obviamente, claro que sí, porque antes de yo preparar este curso, primero he tenido que preparar el material. Así que le voy a dar un enter y bueno, ahora sí tengo este container. Le doy un docker ps y aquí está levantado lo que es Jenkins. Listo. Algo que también podemos hacer es, por ejemplo, darle aquí en docker logs y podemos ver los logs que tenemos. Bien, si es que tenemos algún error, pero de momento nada. Docker ps y podemos darle docker logs Jenkins. Bien, ok, listo. Si tú le das aquí en docker logs Jenkins, tú vas a ver, bueno, uno que otro log del container, pero aquí vemos algo importante. Vemos esto. Bien, vemos como un password que automáticamente Jenkins genera. Con este password tú vas a poder acceder, bueno, a la sitio web de Jenkins que vamos a ver ahora mismo. Así que para poder acceder justamente a esta interfaz visual o a este sitio web de Jenkins, vamos a hacer lo siguiente. Te vas a ir aquí a un navegador y vas a escribir localhost 2.8080. Escribes localhost 2.8080, localhost 2.5000 y bueno, aquí dice lo siguiente, getting started, y aquí ves la página inicial de Jenkins. Bien, aquí ¿qué es lo que haremos? Bueno, es algo muy sencillo. Justamente aquí nos dice que copiemos el password que se genera en Jenkins. Y esto lo tenemos por acá. Bien, como te expliqué hace un momento, le haces un docker logs Jenkins y aquí tú ves un password que se genera automáticamente. Simplemente lo seleccionas y lo pegas, lo copias y lo vas a pegar acá. Bien, seguidamente le das en continuar. Ok, aquí te dice si lo quieres guardar, yo en este caso no. Ahora, tú vas a tener dos opciones. En Jenkins, como te expliqué al principio, existen lo que se le llama plugins, porque Jenkins es una herramienta que se va a tener que utilizar con otras herramientas, por ejemplo con Docker, con Kubernetes, con SonarQube, con otros lenguajes de programación. ¿Ok? Es una herramienta que se utiliza en muchos entornos, entonces, por lo tanto se va a necesitar a veces instalar ciertos plugins. Pero en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar la opción que dice Install Plugins sugeridos. Ok, este de acá, y simplemente vamos a esperar. Por ejemplo, aquí puedes ver uno que otro plugin como Git, aquí vemos el de Mailer, el de Gradle y otras herramientas muy importantes. Ahora, luego que se ha instalado todo lo necesario, todos los plugins necesarios, lo que vamos a hacer aquí es crear nuestro primer usuario. Bueno, aquí sí tienes que acordarte, ojo, el usuario que le vas a colocar. Esto es muy importante. Y nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo le voy a colocar Cristian. Bien, Cristian, o sea, mi nombre, y de password le voy a colocar 1234, nada más. 1234. Y bueno, aquí nos dice nombre completo, ¿no? Por ejemplo, aquí le puedes colocar Cristian Ramírez. Y un email, bueno, cualquier dirección de email yo le voy a colocar c1@gmail.com. No es necesario que le coloques una dirección que realmente exista. Bien, Cristian 1234 y vamos a darle en guardar y continuar. Bien, aquí nos dice que la URL de Jenkins en este caso es localhost 2.8080. Yo le voy a dar en guardar y simplemente le vamos a dar en start y empezamos a utilizar Jenkins. Listo. Lo que acabamos de hacer ahora simplemente es la instalación de Jenkins, algo muy sencillo y lo hemos hecho a través de Docker. Ahora, lo que podemos ver por acá es, por ejemplo, las tareas, los trabajos. Si le damos en administrar Jenkins, y aquí nos va a dar como la administración de Jenkins, vemos que hay muchas configuraciones en las cuales vamos a poder trabajar. Vemos lo que es security, credentials, users, ¿qué más? A ver, vemos por acá lo que es plugins, cloud, system, tools, nodos. Por ejemplo, puedes agregar nodos, la apariencia de Jenkins. Si le das por acá, mira, puedes elegir para que sea dark, para que sea un poquito más oscura o simplemente por el defecto que es este de acá. Listo. Vamos a darle por acá, vamos a darle en permanecer en la página y nos vamos a ir aquí a Jenkins. Perfecto. A ver, vamos a darle en abandonar. Abandonar la página. Ok, listo. Ahora lo que haremos es preparar el repositorio de código y bueno, también vamos a preparar un token de acceso, bueno, para GitHub, ¿no? Y para poder construir justamente el pipeline, porque esa es la idea de Jenkins. Ya en un momento lo vamos a ir viendo más a detalle. Listo. Entonces por aquí también tenemos el repositorio del canal. Te invito a que sigas el repo del canal.
Aquí están todos los repositorios de códigos de todos los videos. ¿Qué más? Aquí también está el canal. No olvides suscribirte y compartir todos los videos y todos los cursos. Así que sin más preámbulo, bueno, continuemos. Así que lo más importante es que tengamos por aquí un código. Yo en este caso tengo una simple API, el cual he llamado First API REST, y tengo por acá un controller. No está trabajando con una base de datos, es un controller el cual hace operaciones clásicas como un CRUD, y por aquí tenemos un Hello Controller. Listo. En fin, aquí tenemos una entidad, es algo muy sencillo. Por aquí tenemos un properties, también por acá vas a ver un properties, y bueno, yo lo voy a quitar este acá, o lo puedes dejar así. Bien, lo importante es que tengas algo. No importa lo que tengas, ya que tengas un microservicio, un servicio, una API, que tengas algo para poder trabajar justamente con esto. Bien, y lo primero es que también yo lo he colocado aquí en curso Jenkins CI, que tengo por acá. Vamos a irnos a escritorio, y por aquí en curso Jenkins CI tengo el proyecto 01. Aquí tengo una First API REST, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer un LL para ver ese proyecto, y lo primero que haremos es un git init. Vamos a inicializar esto. Ok, listo, vamos a colocarle un git init y seguidamente le vamos a colocar un git add punto. Bien, para agregar esto. Seguidamente un git commit -m, se va a llamar curso de Jenkins, y lo vamos a llamar aquí la tecnología avanza. Bien, listo. Curso de Jenkins, la tecnología avanza. Y le hacemos un claro. Lo que estamos haciendo es simplemente un init. ¿Qué más? Estamos haciendo un add y ahora estamos haciendo un commit. Déjame ver ahora la rama actual en la cual estamos. Git branch, estamos en master. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es justamente un git remote.origin para vincular esto con un repositorio de código, ya que la idea es ver un poco la integración continua, y te expliqué que, bueno, un ejemplo muy sencillo en la cual varios desarrolladores tratan de hacer o integrar sus cambios en un repositorio central y de manera automática que se pruebe todo esto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en un momento, y para ello necesitamos un repositorio de código, y justamente estamos empezando por ese paso. Para que puedas entenderme mucho mejor, también por acá te voy a compartir las diapositivas que tengo. Tengo aquí en escritorio, en una carpeta DevOps, tengo un curso Jenkins YouTube. Y aquí tengo justamente estas diapositivas que vas a encontrar aquí en la casilla de comentarios, para que también puedas practicar con ellas. Listo, bueno, tengo por acá curso de Jenkins, esta acá. Listo, bien. Bien, y lo primero, vamos a hacer lo siguiente, mira. Estamos aquí, nosotros estamos acá, simplemente estamos instalando Jenkins. No solamente lo que haremos en este curso es una integración continua, pero la idea es que aprendas. Configurarás un Jenkins para que ejecute pruebas unitarias y de integración en tu aplicación cada vez que alguien hace un cambio en un repositorio de Git. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, no solamente haremos esto, sino vamos a integrar un poquito SonarQube, vamos a integrar otras herramientas, vamos a hacer un pull request, vamos a ver lo que son webhooks, así que no te preocupes, va a ser interesante esta parte igualmente. Así que vamos a continuar, y lo que haremos ahora es crear un repositorio. Yo en este caso me iré a mis repositorios y voy a crear un nuevo repositorio por acá. Me iré a la parte de nuevo, new, voy a crear un nuevo repo. Y por acá lo voy a llamar, por ejemplo, curso Jenkins. Curso Jenkins. A ver, déjame ver cómo he llamado el curso de patrones de diseño. Por acá también tenemos un curso de patrones. Repositorios, curso patrones. Y aquí lo voy a llamar curso Jenkins. La tecnología avanza. Bien, la tecnología avanza. Listo. Aquí le vamos a poner curso de Jenkins CI. Bien, vamos a colocarle la tecnología avanza. Aquí vamos a ponerle curso básico. Bien, curso básico de Jenkins. Curso básico de Jenkins CI. ¿Por qué básico? Bueno, porque va a ser un curso muy básico, una introducción, y va a ser público. Listo. Por acá vamos a bajar y le voy a dar en crear repositorio.
Bien, vamos a esperar. Y por aquí tenemos, en este caso ya es el enlace, ¿no? El punto .git. Así que tú vas a seleccionar HTTPS, o ya que quieras trabajar con SSH, no hay problema. Yo voy a trabajar con HTTPS. Listo. Y vamos a colocarle aquí un git remote at origin y le pegamos justamente este repo. Bien, este punto .git y listo. Ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es un git push -u origin master. Bien, aquí te va a pedir al principio tu username. La tecnología avanza. Y luego te va a pedir un password. Ahora, este password tú no vas a colocar directamente tu password, sino lo que vas a hacer es generar un token. Y eso lo vas a hacer de la siguiente manera. Te vas a ir a tus configuraciones, a settings de tu perfil, y te vas a buscar justamente la parte, bien, el cual dice developer settings. Aquí te vas a ir a personal access tokens y tú, por favor, quiero que generes un token de acceso. Bien, aquí tienes dos. Simplemente tú no vas a seleccionar este de acá, sino vas a seleccionar token access classics. Bien, aquí le vas a dar en generar un nuevo token, ok, y simplemente vas a trabajar con el clásico. Le hacen generarlo y simplemente aquí lo que quiero es que marques todo check, todo, absolutamente todo. Y de esa manera vas a generar tu token. ¿Por qué no lo hago? Porque yo ya tengo un token. Bien, yo simplemente lo que voy a hacer es pegar el token que ya he copiado, bueno, que ya tengo, y lo voy a pegar por acá. Mi token de acceso clásico. Por acá simplemente lo voy a pegar. Le doy un enter y listo. Se acaba de hacer todo el push. Y ahora vamos a dirigirnos aquí a lo que es nuestro repositorio de código. Bueno, luego de que tú hayas generado tu token, simplemente vamos a recargar aquí un control R. Y bueno, aquí tenemos un First APS curso de Jenkins, la tecnología avanza. Bien. Algo muy sencillo, simplemente lo que acabamos de hacer es instalar Jenkins y ahora hemos subido un repositorio de código a GitHub. Algo muy sencillo. De momento no es nada del otro mundo. Ahora lo que vamos a hacer es crear un pipeline, de un tipo en particular. Ya sabemos. Y ahora lo que haremos es crear un pipeline. Ya sabemos lo que es un pipeline, aquí vemos un poco el concepto. También ya te hablé hace un momento. Ok. Y vamos a crear un pipeline de un tipo en Jenkins, que justamente lo vamos a ver ahora. Y vamos a hacerlo con Maven y con GitHub. Así que lo primero es que repasemos bien el concepto de un pipeline, ¿no? Aquí vemos que es un conjunto de etapas, o sea, un conjunto de stages, bien, que definen un proceso completo de automatización de la integración continua, que justamente es lo que vamos a ver ahora, CI. Ahora, aquí puedes ver algunas características, pero este de acá es bastante importante. Listo. Entonces, para poder comenzar con esto, yo por aquí he escrito simplemente Pipeline Jenkins en cualquier navegador y vas a poder ver mucha información. Es más, hasta con ChatGPT. Listo. Entonces, en la parte de images, por acá vemos bastantes imágenes atractivas y algo una que me gusta bastante es, por ejemplo, esta de acá. Pipelines Tutorial. Bueno, aquí más que todo el gráfico, ¿no? Yo la verdad que no he realizado un gráfico porque lo que vamos a hacer es relativamente muy sencillo. Pero este de acá, por ejemplo, es un buen ejemplo, mira. Pero para que me entiendas de una manera un poquito más sencilla, este gráfico, la verdad que es bastante sencillo y justamente si entras aquí ves un ejemplo completo. Y bueno, acabando este curso lo vas a poder implementar, todo esto. Aunque nosotros haremos algo muy similar, la verdad. Bien, mira. Aquí lo primero tenemos un usuario y tenemos aquí un trigger view. Este es como un desencadenador. Mira, el proceso comienza cuando un usuario, que puede ser un developer o un miembro del equipo, activa lo que es la construcción del proyecto. Bien. Y obviamente en Jenkins. A ver, una vez ocurre esto, este se le llama como trigger, es como un evento desencadenador o activador. Bien, puede suceder manualmente, por ejemplo presionando un botón en Jenkins o automáticamente, es algo que va a suceder. ¿Listo? Y esto se puede hacer mediante un webhook que también vamos a ver más adelante qué es. ¿Listo? Que este webhook va a estar escuchando, va a estar atento a algún cambio para poder ejecutar algo. Bien, entonces simplemente este se va a iniciar. Por eso que aquí también vemos GitHub. Ahora, el segundo paso, vemos aquí a lo que se le conoce como Jenkins Controller. Bueno, este sería como el controlador. ¿Ok? Sería muy similar al agente master, bueno, al nuevo maestro. El cual este es el Jenkins Controller, es el cerebro, el proceso de integración continua, ¿no? Por eso vemos Jenkins Controller y justamente este va a estar en el puerto
50.000, es el puerto en el cual se van a poder comunicar los agentes, o es el puerto que utiliza para poder comunicarse con los agentes. Bien, es el puerto el cual es como un canal, el cual se envían y reciben las órdenes. Seguidamente tenemos el 3, que es el Jenkins agente. Bueno, este agente es una máquina o instancia separada, es un agente. Te expliqué que un agente era como una máquina o instancia. Bien. Y se encarga de realizar el trabajo pesado de la construcción. En este caso, si te das cuenta, él lo que está haciendo es, por ejemplo, aquí está construyendo, está haciendo las pruebas, está tratando de construir un jar, ¿verdad? Está haciendo esa parte un poco dificultosa. Ahora, el agente lo que va a hacer aquí es obtener el código fuente desde GitHub, o sea, él va a obtener el código desde GitHub, bien, va a ser como un pool, y lo que va a hacer es clonar todo este proyecto, ¿verdad? Y en este caso, el código del proyecto lo que va a necesitar es ser compilado justamente, y la gente va a poder acceder a él utilizando Git. ¿Listo? Por eso es que hace un momento te expliqué que vamos a utilizar Git. Y esto se va a hacer de manera automatizada. Ojo, nosotros no lo vamos a hacer. Simplemente podemos presionar un botón y ocurre todo esto de manera automatizada. Por eso, para eso sirve Jenkins justamente. Ahora, vemos aquí el paso 4, que en este caso es Maven y el proceso de construcción. Esto, bueno, una vez que la gente haya descargado el código de GitHub, inicia el proceso de construcción utilizando Maven. Y esto lo vamos a hacer también de manera automatizada. Ok, listo. El agente va a ejecutar, por ejemplo, el script de Maven. Normalmente puede ser alguna configuración y va a compilar el código Java. Y durante todo este proceso la idea es que se genere un archivo .jar, que es el archivo compilado y el empaquetado. Por último vemos lo que es un build success. Esto indica que la construcción se ha realizado con éxito. Y esto simplemente va a estar al finalizar. Y bueno, puede haber por acá un paso 6, yo simplemente veo 1, 2, 3, 4, pero puede haber un paso 6 de que le envíe, en este caso, send build status to controller. O sea, tú le vas a enviar, en este caso, el estado de construcción a tu controlador. O sea, si se ha construido correctamente o si ha ocurrido algún fallo. Bien, este simplemente es un flujo automatizado con Jenkins, el cual vamos a poder integrar lo que es el código desde GitHub. Y nosotros vamos a hacer algo muy pero muy similar a esto. Ojo, vamos a hacer algo muy similar. La verdad que no he diseñado una arquitectura, unos diagramas, porque la verdad que justamente no vi la necesidad. Porque esto ya está en internet, por ejemplo, esta imagen, y es muy útil. Así que de igual manera no puedes escribir pipeline Jenkins si tienes mucha información. Pero lo que te voy a mostrar a continuación va a ser algo muy sencillo y que vas a entender. Así que lo que haremos ahora es dirigirnos a Jenkins. Vamos a darle aquí en nueva tarea. Tal vez lo tengas como job o tarea. Aquí vamos a seleccionar lo que es un estilo libre. Bien, tú le vas a seleccionar crear un proyecto de estilo libre. Este es un proyecto general. Por ejemplo, aquí tenemos un pipeline, el cual en este pipeline van a existir varias actividades, pero yo voy a crear un proyecto de estilo libre. La tecnología avanza-test. Yo lo voy a llamar así, bien. La tecnología-avanza-test. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras. Y por ejemplo, le voy a colocar test 1. Seguidamente le voy a dar aquí en OK para que podamos crear esta tarea. Bien, aquí vemos algo como, por ejemplo, general, vemos las configuraciones generales. Aquí podemos configurar el código fuente, ¿no? Que te comenté hace un momento. La idea es que podamos descargar este código que está en GitHub y bueno, simplemente aquí hacer ese proceso de construcción y generar un archivo .jar, ¿no? Eso es lo que podemos hacer también. Pero la idea es ver cómo podemos crear un pipeline de estilo libre, porque lo que vamos a hacer es crear un pipeline, pero justamente de estilo libre. Este pipeline va a tener cierta serie de actividades, pero este va a ser de estilo libre y vamos a utilizar Maven y GitHub. Así que luego de esto vamos a irnos aquí, configurar el origen del código fuente. Esto es muy importante. Aquí vamos a seleccionar la parte que dice Git y le damos un clic acá. Ahora, aquí es muy importante porque aquí vamos a tener que copiar el repositorio. En este caso nos vamos a code y vamos a copiar este .git. Yo lo voy a ir por acá y lo voy a copiar. Seguidamente aquí tenemos que agregar ciertas credenciales. Bien, así que yo por aquí le voy a dar en add y bueno, voy a seleccionar Jenkins. Jenkins, aquí tienes por ejemplo para seleccionar un tipo. Y bueno, yo aquí el tipo voy a seleccionar username with password. Ahora, muy importante que aquí coloques tus credenciales de GitHub. Yo voy a colocar mi username, que es la tecnología avanza.
tecnología avanza. La tecnología avanza. Bien, aquí puedes tratar esto, el username, como secret para que no se muestre, pero yo lo voy a dejar así. Y aquí tienes que colocar un password. El password es muy importante y aquí vas a colocar el token que has generado en su momento. Así que voy a copiar este token y listo. Bueno, luego tenemos lo que es el ID. Bueno, este sería como un identificador y aquí tenemos una descripción. Por ejemplo, aquí le podemos colocar GitHub, YouTube. Bien, le puedes colocar cualquiera o simplemente lo dejas así. No hay problema, la verdad. Yo le voy a dar en add para poder agregar esta credencial y si te vas aquí a la parte de credenciales ves la tecnología avanza. Eso lo que vamos a hacer es conectarnos a este repositorio de GitHub. Bien, y luego simplemente vamos a colocarle, vamos a bajar y tenemos algo que se le llama branches, o sea, las ramas, el cual vamos a especificar. Aquí asegúrate, bien, de simplemente colocar master. Bien, master. Ok, master. Y nos vamos a, y bueno, ya tendríamos esta parte de GitHub. Bien, ya tenemos la configuración con GitHub. Lo siguiente es irnos a Build Steps, o sea, los pasos que se van a ejecutar. Y aquí también es muy sencillo, ¿sabes? Porque lo único que vamos a tener que hacer, en este caso, es irnos aquí, añadir un nuevo paso y vamos a seleccionar lo que es ejecutar tareas de Maven de nivel superior. Ok, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a colocar algo muy sencillo. Simplemente vamos a colocar aquí en goles, clean install. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con este clean install? O sea, una vez que se descargue este código de GitHub, lo que vamos a hacer es un clean install. Y con esto simplemente lo que vamos a hacer es limpiar y reconstruir un proyecto, con el objetivo de poder compilar el código e instalarlo aquí en el servidor de Jenkins, o sea, en esta web. Vamos a instalarlo en Jenkins y de esta manera vamos a poder generar un archivo .jar. Bien, así que esto es lo que primero que yo quiero que tú tengas en cuenta. Seguidamente aquí le vamos a dar en Apply para que se puedan guardar los cambios. Y vamos a verificar esto. Vamos a verificar y simplemente le vamos a dar en guardar. Y le vamos a dar ahora en construir ahora para ver todo el proceso que estamos ejecutando. Bien, tenemos este pipeline y vamos a ver algo muy sencillo. Bien, si le das en construir ahora, aquí tienes una parte que dice builds. Y bueno, tenemos un error. Vamos a ver a qué se debe este error. Nos vamos a console output. Y bien, veamos los errores que tenemos por acá. Y este error es un poco, la verdad se me hace un poco inesperado, pero ya estoy oliendo por qué pasa esto. Bien, lo probablemente pase, bueno, esto no es muy específico, me dice que no puede ejecutar porque no tiene un PON XML. Ah, ok. Entonces, mira, vamos a irnos acá a la parte de la tecnología avanza y vamos a irnos a zona de trabajo. Si te vas a zona de trabajo, tú te darás cuenta que aquí ya has descargado cierto código. O sea, tú ya descargaste el First API REST, ya tienes esa parte. Ojo, porque eso, si te vas por acá, a console output, tú tienes aquí lo siguiente. Mira, lo primero es que estás empezando como Cristian Ramírez. Bien. Y aquí estás clonando el repositorio de Git, porque justamente nosotros le hemos indicado algunas configuraciones. Ahora, luego que estás clonando ese repositorio, lo que tú estás haciendo es lo siguiente: es un mbn clean install, que justamente también esto lo hemos indicado, pero el problema es que no encuentra un pom.xml, y eso no hay problema, es porque justamente recién estamos descargando el código y no sabíamos dónde está el pom.xml. ¿Cómo podemos ver este pom.xml? Te vas a la zona de trabajo, te vas a First API REST y aquí tenemos un pom.xml. Si te das cuenta, de momento todavía no tenemos un archivo .jar, porque simplemente nos hemos quedado en esa parte. Entonces vamos a configuración y en la parte de clean install vamos a darle en avanzado y en pom.xml vamos a justamente indicarle, ¿no? First API REST, y aquí le vamos a colocar lo que es el pom.xml. Listo. De esta manera muy sencilla le indicamos el pom.xml. Aquí vamos a darle en apply y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle en guardar y vamos a darle en construir. Pero mira, podemos darle en borrar proyecto, o sea, le das aquí en borrar proyecto, o no, cancelar. Le das en zona de trabajo, mejor dicho, y le das en limpiar espacio de trabajo. Le puedes eliminar todo lo que tenías para volver a construir todo. Le damos en construir ahora y la idea es construir todo desde cero y que ahora sí esté funcionando porque ya sabemos dónde está justamente este pom.xml. Vamos a darle unos minutos para que se vaya construyendo este pipeline.
Y como puedes ver aquí ya ves como un check verdecito que dice correcto. Y justamente ya tenemos este pipeline. Dice número 2 porque es la segunda vez que ejecutamos esto. Nos vamos a console output y justamente lo que tenemos por acá es que se está descargando todo. Se está descargando absolutamente todo y bueno, ahora sí ya funciona. Vemos por acá que se está descargando todo. Y es más, por aquí ya vemos el comando mbn clean install. Bien, es algo muy sencillo la verdad lo que estamos haciendo. Es algo muy sencillo, aquí vemos el registro completo, el cual lo primero que empieza haciendo obviamente es clonando ese repositorio y luego ya ejecuta lo que es mbn clean install. Y si nos vamos aquí a la zona de trabajo de este pipeline, zona de trabajo, aquí en First APIs, aquí en Target, veremos ahora sí el .jar, ya se genera el archivo .jar. Listo, esto es algo muy sencillo. Bien, lo que acabamos de hacer es construir un pipeline y estamos justamente automatizando, hemos creado un job, una tarea, el cual tiene una serie de pasos, el cual el pipeline primero se va a encargar de descargar el código que está en GitHub y ahora simplemente generar o reconstruir lo que es justamente todo el proyecto, generar los archivos .jar, hemos compilado y hemos limpiado todo. Listo. Y obviamente esto ya está instalado en el servidor, ya tenemos nuestra zona de trabajo. Ahora vamos a hacer una que otras pruebitas por acá. Podemos irnos por ejemplo aquí y podemos colocarle docker exec -id Jenkins, ¿no? Jenkins bin bash. Listo. Y por acá le podemos colocar un ls-l-a bar, aquí bar Jenkins home workspace. O para que no nos hagamos problemas. Bien, para que no nos hagamos problemas. En esta parte de acá, te vas aquí a Firefox, te vas a la parte de... acá está. 2, en la parte del 2, te vas a Console Output y esto lo vamos a dar aquí en View Plain Text. Y esta parte de acá. No, bueno, no necesariamente era View Plain Text, sino había una opción el cual decía registro completo. Y bueno, aquí puedes ver el registro de todo esto. Bueno, simplemente copias esto, le das un copy, ok, le das un copy, te vas aquí a tu terminal y bueno, te ahorras escribiendo todo esto, ¿no? El -a y ya lo pegas acá, test 1, listo, y acá está. Bueno, aquí puedes ver todo lo que sale en consola como el First APIs y el .git. Bien, es algo muy importante para comprobar que esto se ha instalado en el servidor de Jenkins, obviamente. Y bueno, con esto ya lo estamos comprobando. Ahora lo que vamos a hacer es crear como un pipeline y la idea es automatizar la ejecución justamente de pipelines mediante eventos o webhooks. Ok, para ello vamos a utilizar lo que es en ngrove, Jenkins y Git. Y bueno, justamente aquí, estamos apoyándonos de un navegador y aquí con Géminis ya todo es mucho más sencillo, ¿no? Simplemente preguntas. Bueno, estamos preguntando, ¿no?, ¿qué es ngrove? Y por aquí nos dice, mira, ngrove es una aplicación multiplataforma que permite a los desarrolladores exponer sus aplicaciones de red a internet de una forma segura. Bien, mira, básicamente con ngrove nosotros vamos a exponer algo a internet. ¿Y por qué vamos a utilizar ngrove? Ya te voy a mencionar en un momento. Porque la idea justamente es que vamos a crear un túnel seguro a un servidor local, en este caso que es Jenkins. Y Jenkins, bueno, para que GitHub nosotros le podamos enviarle, ¿cómo te explico? Para que nosotros podamos enviarle cada vez que un desarrollador hace algún cambio, la idea es de que justamente GitHub, este repo de GitHub, sepa a través de webhooks que vamos a configurar cómo notificar, bien, que ha recibido algún cambio al servidor de Jenkins. ¿Para qué le puede enviar al servidor de Jenkins? El servidor de Jenkins no tiene que estar en localhost 8080, sino tiene que estar expuesto en internet. ¿Y cómo lo hacemos de una manera muy sencilla? Bueno, con ngrove. Para que la idea es que cada vez que haya algún cambio, bien, este reciba como ciertos eventos. Y para ello vamos a configurar justamente lo que es un webhook. Y aquí vamos a ver qué es un webhook. Bien. Webhook Git. Aquí está. Webhook es una herramienta que permite enviar notificaciones a un servidor web externo cuando ocurren ciertos eventos en GitHub. Bien, y aquí vemos un poco más de información. Los webhooks son mensajes automatizados que se envían a través de HTTP y se activan cuando se produce un evento específico.
Entonces la idea es que cada vez que haya algún cambio, bien, él va a tener configurado un webhook para que le pueda enviar eventos a lo que es Jenkins. O sea, él va a recibir algo y le va a enviar justamente ese mensaje a Jenkins. Y para que Jenkins pueda recibir un mensaje de GitHub, Jenkins tiene que estar expuesto a internet para que aquí podamos configurar todo eso. Ahora, la idea es que esto lo vamos a hacer mediante ngCrow. O sea, con ngCrow vamos a exponer Jenkins a internet de una manera muy segura. Vamos a crear como un túnel. Bien, entonces el webhook, a través de un webhook se va a encargar de justamente notificarle a Jenkins, y Jenkins lo que va a hacer es una automatización, o sea, unas ciertas tareas que están ya automatizadas. Así que resumiendo un poquito, básicamente vamos a configurar un webhook, ok, aquí en GitHub, y básicamente un webhook es una forma en la cual una aplicación, en este caso GitHub, va a enviar datos a un servidor, por ejemplo el de Jenkins. Entonces, la idea es que vamos a configurar un webhook para que notifique a un servidor externo como el que es Jenkins. Por ello es que Jenkins necesitamos exponerlo a través de ngCrow, que vamos a verlo en un momento. Ahora, esto se puede notificar cada vez que se haga, por ejemplo, algún cambio en el repositorio, cada vez que se haga algún push, o como alguna creación de una rama, un commit. Bien, cualquier cosa. Y ahora, él le va a notificar a Jenkins, y Jenkins, bueno, siguiendo justamente a través de un desencadenador automático, o sea, el desencadenador va a detectar algo, un mensaje que le llega de Jenkins, y ese pipeline va a hacer una serie de pasos, ¿ok? Y esto de manera va a seguir los procesos de integración continua. Listo, es algo muy sencillo lo que vamos a hacer. Lo primero que quiero hacer por acá es inscribirme por aquí en ngCrow. Bien, ngCrow, por acá. Voy a iniciar sesión, o voy a registrarme. Voy a iniciar sesión porque yo ya estoy acá. Tú te vas a registrar, pero yo simplemente lo que haré es iniciar sesión. Bien, aquí ya he iniciado sesión como la tecnología avanza. Ahora, una vez tú te hayas registrado en ngCrow, lo que vas a hacer, bueno, depende de tu sistema operativo, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, yo estoy en Linux, pero tú puedes utilizar para Windows, que si mal no recuerdo estaba por acá. Acá tienes varias instalaciones, mira, mediante apt, mediante una descarga o mediante snap, ¿ok? Bueno, pero tú simplemente sigues esta parte de acá, haces un copy y bueno, ya lo tienes. En mi caso, yo ya lo he instalado. Bien, te tengo instalado, así que yo simplemente lo que haría es colocar lo siguiente. Voy a colocar el comando que me sale por acá. ngCrow http localhost 8080. Bien, este de acá. Yo simplemente colocaría este de acá, el comando que me sale por acá. Bien, ngCrow http localhost 8080, o simplemente así, ngCrow http 8080. Bien, listo. Ok, bien, perfecto. En mi caso yo no necesité instalar nada porque ya tenía instalado ngCrow, pero tú sí necesitas ejecutar todo esto. Y es más, depende de tu sistema operativo. Aquí puedes seleccionar Windows y justamente te cambia, ¿no?, para Windows, mediante Choco Install, o simplemente lo descargas. Pero bueno, esto ya depende de tu sistema operativo, como te estoy mencionando. Ahora, luego de eso, vas a escribir el comando justamente ngCrow 8080 http 80. Lo que va a hacer ese comando, bueno, aquí puedes salir de acá, igual no hay problema, y lo puedes volver a escribir. No, ngCrow http 8080. Bien, lo que va a hacer este comando es como crear un túnel seguro a un servidor local. En este caso, está creando un túnel a http localhost 8080. Tenemos que colocarle esto porque cuando le vamos a indicar a GitHub en nuestro webhook, o sea, el webhook va a estar configurado para enviarle mensajes a alguien, no podemos colocar directamente http localhost 8080. Esto no es muy seguro. Es más, ni siquiera nos va a permitir. Entonces lo hacemos a través de justamente ngCrow. Bien, así que esto de acá es muy importante que lo copies. Si le das un clic, bueno, simplemente lo vamos a copiar por acá y lo vas a dar clic derecho y copiar. Es muy importante que copies esa parte. Ok, ahora nos vamos a ir aquí a nuestro repositorio de GitHub. Bien, y nos vamos a ir a la parte de configuraciones. Acá, configuraciones, y vamos a buscar la opción que dice webhooks. Aquí le vamos a dar justamente en add webhook. Listo.
Y aquí tenemos varias opciones. Bueno, tenemos ciertas configuraciones y es lo que vamos a hacer. Ya sabemos lo que es un webhook. Ahora, lo que haremos es copiar lo que ya teníamos por acá en Pilot URL. Vamos a copiar y al final le vamos a agregar lo siguiente. Le vamos a colocar GitHub, muy importante, ojo, GitHub Webhook. Listo, GitHub Webhook. Esto sí o sí es importante, ¿ok? Para que reconozca que este de acá apunta a localhost 8080 y tenemos que colocarle sí o sí GitHub Webhook. Eso es muy importante. Seguidamente las opciones las dejamos por defecto y aquí nos pregunta ¿qué eventos te gustaría? ¿O qué eventos te gustaría que se lanzaran con este webhook? Bien, entonces yo simplemente le voy a indicar just the push event, o sea, cada vez que hay algún evento, ¿ok? Cada vez que se produce algún push, este webhook se va a lanzar. Cada vez que este repositorio de código reciba un push, este le va a notificar al servidor de Jenkins. Bien, listo, esto es algo muy sencillo y bueno, aquí lo demás lo puedes dejar tal y como está. Ahora simplemente le vamos a dar aquí en Add Webhook. Y perfecto, acabas de agregar un webhook que es el de acá. Listo. Y él va a estar atento a cualquier push que podamos recibir. Y ojo, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a abrir aquí una nueva terminal. Y vamos a colocar lo siguiente. Bueno, vamos a irnos aquí y por ejemplo en Hello Controller vamos a agregar otro método. Voy a copiar este de acá y voy a pegar aquí debajo, ¿no? Para que pueda haber algún cambio y se va a llamar saludar 3, hello 3. La verdad que no importa el código. Ahora lo que estamos viendo es el proceso de integración continua. Aquí lo que haremos, como acabamos de agregar nuevas cosas, simplemente vamos a hacer lo siguiente. O podemos dejarlo así, ok. Vamos a colocarle aquí hello 3, saludar 3. Ahora voy a cambiar, por ejemplo, bueno, era antes, crear una rama para poder ahí agregarle. Git branch, feature, apptest, bien, así lo voy a llamar. Se va a crear a partir de master. Seguidamente git checkout, feature, apptest. Listo. Si le das git branch, vas a poder ver la rama actual y es feature apptest. Bien. Ahora aquí lo ideal es que primero hubiésemos creado la rama y luego ya hayamos agregado estos cambios, pero como te digo, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque todavía no le hemos colocado ni git add. Así que no hay problema. Ok, ahora lo que vamos a hacer, hemos creado una rama y hemos hecho algunos cambios. Ahora le vamos a colocar git add. Git add. Seguidamente de git commit-m y le vamos a colocar nueva rama. Nueva rama y perfecto. Y ahora le vamos a colocar un git push -u origin feature. Vamos a colocarle feature apptest. Bien. Bueno, aquí me pide mi username. Lo normal, bueno, yo tendría que hacer alguna configuración para que ya no me pida mi username ni mi token. Pero eso lo haré en un momento. Vamos a pegarlo aquí y vamos a hacer ese push. Bien, acabamos de crear ese push. Listo. Y por acá vamos a verificar, ¿no? Aquí en el repositorio de código. Vamos a irnos a repositorios. Vamos a recargar y vamos a irnos a curso Jenkins, la tecnología avanza. Y aquí vemos un nuevo feature. Aquí vemos feature apptest y vemos que acabamos de hacer un nuevo push. Bueno, aquí truncate this mil files. Bueno, de momento no le vamos a tomar mucha importancia a esto, pero nos vamos a ir aquí. La parte que me importa es esta parte de acá. Justamente aquí en la parte de configuraciones y nos vamos a ir aquí a webhooks. Nos vamos aquí y mira, aquí tú tendrás una parte que dice Recent de Libraries, entregas recientes. Y mira, tú tienes recién, en este caso, la 1 de la mañana con 39 minutos. Y aquí vemos esto. Acá tienes un push. Y aquí tú ves que en este caso es una respuesta a 200 y ves los nuevos cambios que le acabamos de agregar. Bueno, bien. Son uno que otro cambio que ya le estamos agregando. Ok, perfecto. Aquí está lo que se ha modificado, justamente Hello Controller Java. Y aquí están otras configuraciones que, bueno, ya tendríamos que analizarla paso a paso.
pero lo importante es que está llegando, ¿no? Al fin y al cabo, está llegando justamente ese evento. Y este webhook ahora se va a encargar de comunicárselo esto al ngRouter. Y bueno, tú te preguntarás cómo Jenkins sabe que esto ha ocurrido. Justamente si te vas a la terminal, ves aquí esta parte de acá. Has hecho un post porque justamente estás como enviando esto al servidor. Y esto dice 200 OK. O sea, OK. Está OK. El push que estás haciendo está OK. Magnífico. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear un pipeline de Jenkins basado en webhooks. Así que esto va a ser muy sencillo. Primero que todo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asegurarnos de tener ciertas configuraciones. Nos vamos aquí a Jenkins y vamos a irnos a lo que es administrar Jenkins. Nos vamos al sistema y vamos a buscar la parte que dice GitHub. Bien. GitHub. Vas a agregar un servidor de GitHub. Esto es importante. Primero yo lo he llamado servidor cuenta personal. En este caso, tú, si es que no te sale a ti uno, simplemente le das en agregar. Por ejemplo, le das en add GitHub server y le das en GitHub server. Yo en este caso ya tenía configurado uno. El nombre le puedes poner lo que tú deseas. Aquí le vas a colocar en credencial, le vas a dar en add y vas a agregar un Jenkins y vas a seleccionar aquí el tipo secret text. En secret text lo que hará simplemente es copiar el token y listo. Una vez que guarde los cambios, ¿ok? Una vez que guarde los cambios, tú le vas a dar en add y aquí en credenciales te va a aparecer secret text. En este caso yo porque no lo hago porque ya lo tengo. Pero es algo sencillo lo que vas a hacer. Le das en guardar. Listo. Ahora lo que vas a hacer es justamente vas a copiar el token que ya tenías en ese secret y ahora vamos a crear un nuevo pipeline. La idea es que nosotros cuando hagamos un push, por ejemplo, estamos aquí en el proyecto, hagamos un push, la idea es de que automáticamente un pipeline se ejecute y ya ver lo que es el tema de la automatización. Entonces eso vamos a configurar. Vamos a llamar un webhooks pipeline de tipo proyecto libre y le damos en OK. Vamos a seleccionar aquí este checkbox, el cual dice GitHub Project. Vamos a colocar el proyecto, bueno, la URL del GitHub en code y simplemente copiamos el GitHub. Lo pegamos por acá. Ahora bajamos un poco más y vamos a configurar el origen del código fuente en Git y simplemente también copiamos el repositorio. Aquí en credenciales lo ideal es que tú selecciones también tus credenciales, no le das en add Jenkins y vas a seleccionar un username with password. En username le vas a colocar tu nombre, el de tu GitHub y el password, pero en este caso el token. Bien, y eso es lo que ya habíamos configurado justamente hace un momento en este curso, en secciones anteriores. Así que una vez hecho esto, vamos a irnos aquí. Las ramas, las ramas sobre las cuales vamos a trabajar. Bueno, aquí tú le vas a colocar origin y le vas a colocar feature. ¿Por qué? Porque las ramas al cual estamos trabajando se llaman justamente así. Git branch se llama feature app test. Por ello le colocamos feature y luego dos asteriscos para indicar, bueno, lo que siga. Bien, algo muy sencillo lo que estamos haciendo y vamos a bajar. Vamos a seleccionar la opción el cual dice GitHub en disparadores GitHub Hub Trigger. ¿Por qué es un disparador? Bueno, porque se va a ejecutar automáticamente cuando pase algo. Cada vez que hagamos un push, la idea es que esto se ejecute. Por eso le colocamos GitHub Hub Trigger. Bien, para que se dispare de forma automática por el webhook. Seguidamente nos vamos a ir aquí a Build Steps y vamos a agregar un nuevo paso, el cual va a ser ejecutar tareas Maven del nivel superior. Lo único que le vamos a colocar es Clean Install para que podamos descargar justamente todo. Seguidamente vamos a bajar y vamos a irnos a la parte de avanzado. En avanzado tenemos que indicarle el POM XML. En este caso, si yo recuerdo, está en First, APRES, POM.xml. Bueno, tú ya puedes colocarle dónde estaba el POM XML. Esto depende de tu proyecto. Bien, ahora simplemente lo que haremos es guardar los cambios. Bien, esto era todo lo que te quería mencionar y vamos a guardar los cambios. Aplicamos los cambios y guardamos los cambios. Bien. Ahora, para que podamos ver este pipeline en acción, lo que haremos es un push. Entonces, para hacer un push, vamos a irnos a la rama Feature App Test. Bien. Y haremos cualquier cosita. Por ejemplo, vamos a colocar, este es el controller 3 y este es el controller 4. Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Seguidamente aquí le vamos a colocar un git add punto, bien, git commit -m y le vamos a colocar aquí lo siguiente: nuevos cambios webhook.
Bien, listo. Siguiente un git push -u origin feature y le vamos a colocar aquí, a ver, git branch. Y vamos a colocarle a lo siguiente: feature git push -u origin feature app test, para hacer un push en esta rama. Bueno, como siempre, por motivos de seguridad me pregunta mi username y le voy a colocar mi token. Acá le voy a pegar mi token, pegar, y listo. La idea es que se haga un push. Ahora tú acabas de hacer un push. Bien, acabamos de hacer un push. Ahora la idea es ver justamente el pipeline y vemos aquí que automáticamente se está ejecutando el pipeline. Vemos builds y today y vemos este pipeline que automáticamente, porque justamente hemos configurado esa parte del trigger. Bien, nos vamos acá y nos vamos en console output. Lo que hace básicamente es conectarse al servidor de GitHub y descargar el código, o sea, hacer un clean install. Si te vas aquí al webhooks pipeline, te vas en zona de trabajo, aquí vas a ver tu proyecto. Y justamente eso es lo que le hemos indicado. En target vamos a ver el archivo .jar. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, la verdad que si vamos a Recent the Libraries, por ejemplo un control R, y aquí vemos que son las 12:11 minutos. Bueno, aquí se hizo este push. Bien, todo está funcionando correctamente. Ok, un push y aquí vemos los cambios ya de manera más detallada, todo lo que hemos agregado. Bueno, eso yo te lo dejo como trabajo para que tú puedas analizarlo. Ahora, por ejemplo, te vas aquí a Feature App Test y aquí tú ves algo que se le llama nuevos cambios webhook. Ok, pero en este caso yo le he hecho hace un momento le he hecho un pull request. Ok, un pull request básicamente sería como una solicitud para poder integrar algo. A ti tal vez aquí te aparezca como un pull request, algo así, mira. Te aparezca como esto. Bueno, tú lo que tendrías que hacer simplemente es crear este pull request, aquí colocarle un nombre y luego te va a aparecer como un merge. Y simplemente le haces el merge. El merge es la fusión de estas ramas. Bueno, o mejor dicho, la fusión de los cambios en una rama en la rama principal. En este caso, automáticamente se hace todo esto, mira, porque si yo me voy a Feature App Test, yo veo nuevos cambios webhook, pero aquí nos vamos, por ejemplo, a Master, First API REST, y vemos por acá, a ver, déjame ver si se ha agregado aquí el controller. No, este no es, vamos a irnos a Producto Controller. Ok. Mira, en Producto Controller, en este caso no se ha agregado, así que lo que tendríamos que hacer, en mi caso, no me aparece justamente esto de hacer un pull request. Aquí lo normal sería que te aparezca, ¿no? Create pull request. Así que bueno, vamos a crearlo. Entonces, ¿cómo podemos crearlo? La única forma que se me ocurre es irme acá. Y le vamos en New Pull Request. Listo. Ahora, aquí vas a tener dos opciones. Primero, vas a tener que seleccionar una rama base. Bien, en este caso la rama base es Master. Y bueno, la rama con la cual vas a comparar es Feature App Test. Listo, porque básicamente la rama base a la cual se van a unir los nuevos cambios es a la rama Master. A esta rama Master. Y la rama con la cual vamos a comparar es Feature App Test. Así que vamos a darle aquí un Create Pull Request. Y bueno, esto es lo que se va a agregar. Bien, esto como, ¿por qué crees que aquí te aparece signos de más? Porque la idea es que esto se va a agregar. Así que le damos en Create Pull Request. Bueno, y no pasa nada. Create Pull Request. Listo, aquí le vas a dar un nombre a tu Pull Request y le das en Create Pull Request. Un Pull Request, para poder un poquito más o menos recordar, es justamente esa solicitud para poder agregar un nuevo cambio a un repositorio de código. Bien, antes de que se fusione a la rama principal. O sea, estamos haciendo como esa solicitud. Y una vez que hemos hecho esa solicitud y se haya aprobado, lo que sigue es hacer un merge. El merge sería la fusión de ese cambio en la rama principal. Le damos un merge pull request y le damos en confirmar merge para que se fusione todo. Y listo, se acaba de agregar. Nos vamos aquí a la tecnología avanza y vemos, si nos vamos aquí a nuestro repositorio de código, curso Jenkins, la tecnología avanza, aquí puedes ver en este caso un master, y ahora el master dice 5 minutos porque se acaba de agregar justamente eso, ya se ha fusionado. Nos vamos aquí a master y en master vamos a poder ver, estamos en la rama master, ojo, vamos a poder ver justamente los cambios de Producto Controller. Acá está.
Y en producto controller vemos las líneas de código que agregamos en la rama de feature app test. Y esto es lo que se hace, normalmente es un feature, bueno, es un pull request y un merge. Bien, así que lo que hemos hecho es algo muy sencillo. Lo que hemos hecho de momento es un push desde acá y se ha ejecutado automáticamente un pipeline para que se pueda descargar todo esto. Ahora vamos a hacer un pipeline para poder automatizar mucho más todo lo que te acabo de mostrar. Así que no te preocupes. Ahora lo que vamos a hacer es algo un poco más interesante. Vamos a continuar con el tema de la integración continua, pero vamos a hacer pruebas automáticas y vamos a utilizar Unit y Mockito. Bien, vamos a hacer pruebas automáticas y vamos a continuar con lo que estábamos trabajando. Ok, pero antes de seguir, quisiera hacer algo. Por ejemplo, quisiera hacer un git pull para poder descargar aquí los cambios que, bueno, ya teníamos, ¿no? Pero antes, por ejemplo, aquí le damos un git checkout master. Quería cambiar la rama master. Ok, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un git branch -d feature app test. Bien, o sea, a ver, git -d feature app test. Feature, ahora sí. Feature git, a ver, vamos a colocarle git branch -d para eliminar la rama feature app test. Listo. Bien, la idea es justamente eliminar esta rama porque en el repositorio de GitHub ya hemos hecho como ese merge y a la vez ese pull request para poder integrar los cambios de una rama en la rama base, y luego hemos hecho un pull request y hemos hecho un merge para fusionar. Así que por ello le voy a hacer un git pull y ya está. Ahora sí, esto para que se descargue todo lo nuevo. Y si te voy aquí al Intel IDEA, bueno, puedo ver que se acaba de descargar todo esto, y eso que estamos en la rama master. Bien, ahora sí vamos a continuar. Vamos a continuar y justamente vamos a ver esa parte de las pruebas automáticas. Y vamos a irnos por acá. Voy a crear una nueva rama. Voy a crear una nueva rama llamada Feature App Test. Y eso lo hacemos a través de Git Branch Feature App Test. Bien, y hacemos un git branch para poder verificar. Y git checkout feature App Test. Pero ahora sí las ramas de verdad. Bien, ahora lo que vamos a hacer básicamente es agregar pruebas unitarias. ¿A qué me refiero con pruebas? Bueno, yo por acá en el escritorio tengo una carpeta que se llama DevOps, y por acá tengo un curso Jenkins YouTube. Por acá tengo un proyecto 01 y por aquí tengo un First APIRES. Por acá tendré una carpeta test y tendré una carpeta Java. En la carpeta Java yo justamente tengo una clase el cual la he llamado producto controller test Java. Este código te lo voy a pasar por acá. Bueno, va a estar aquí en la descripción para que puedas descargarlo y simplemente creas esta clase. Yo la voy a copiar todo tal y como está y voy a irme aquí a Intel IDEA. Voy a darle un Alt Insert para poder crear una nueva clase. Se va a llamar producto controller test. Así lo he llamado y le voy a dar un add y lo voy a pegar. Listo. Lo que es esto es un simple controlador con Unit y Mockito para poder justamente probar lo que es el controlador, ¿no? Y vamos a darnos cuenta, porque si le damos un clic acá en Run, producto controller test, vamos a ver lo que nos sale. La idea es que todo esté funcionando. A ver, y si te das cuenta, todos los métodos funcionan. Aquí me sale un warning, pero bueno, esos simplemente son warnings, no hay problema. Bien, listo. Ahora sí vamos a continuar. Déjame cerrar esta parte. Ya tenemos el producto controller test. Listo. Si nos vamos a la rama el cual estamos trabajando, estamos en Feature App Test. Ahora le hemos agregado esta parte de las pruebas justamente aquí a este proyecto. No te voy a explicar detalladamente qué hace cada línea de código, porque se supone que tú ya sabes Spring Boot. Si no sabes esto de las pruebas ni sabes nada de Spring Boot, te recomiendo ver el curso Spring Boot que tenemos tanto en el canal como de momento en una plataforma llamada Udemy. Listo. Ahora vamos a continuar, ojo, y vamos a irnos a la parte de nuestro pipeline. Bien. Vamos a irnos aquí a la parte de nuestro pipeline. Nosotros no vamos a hacer ni un git init ni nada. Vamos a seguir tal y como está así. Vamos a irnos a nuestro pipeline, esta parte de acá, y nos vamos a ir a la configuración. Ahora te vas a ir a disparadores y vas a desactivar esta parte de dispararse automáticamente. Lo vas a desactivar.
¿ok? Porque vamos a ejecutar esto de manera manual. Y luego de desactivar lo que es ese trigger, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos justamente aquí a la parte de Git y vamos a agregar debajo de esto en Additional Behaviors, vamos a darle en añadir y vamos a seleccionar la parte que dice en este caso Custom, vamos a bajar y vamos a seleccionar la parte que dice Custom Username, Name, Email Address. Bien, esta es muy importante. Y ahora vamos a colocar aquí cualquier username, por ejemplo, le puedes colocar Jenkins y aquí como un admin @gmail.com. Pero tienes que agregarle esto, algunas credenciales de correo, porque la idea es que tú al ejecutar este pipeline, bueno, te estás conectando a un repositorio de GitHub y bueno, vas a hacer ciertas tareas. Nosotros vamos a hacer ciertas tareas. Por ejemplo, vamos a aquí agregarle un git add, un git commit. Entonces por ello necesitamos agregarle esto. Ahora, seguidamente, bien, esto es muy importante porque, como te dije, tenemos que colocar en Jenkins que hará un push y tenemos que pasarle cualquier correo. Bien, no importa cuál sea. Ok, ahora, seguidamente vamos a bajar y vamos a irnos aquí a la parte de acciones para ejecutar después. Bien, esta de añadir un nuevo paso ya no. Vamos a las acciones para ejecutar después. Y bueno, aquí vamos a seleccionar una de estas opciones. Vamos a seleccionar ejecutar línea de comandos. No está por acá. Entonces nos vamos aquí a añadir un nuevo paso. Y vamos a darle en ejecutar línea de comandos. Le damos un clic. Y aquí vamos a colocarle una línea de comandos. Lo que hará. Bueno, en este caso vamos a colocarle un git branch. Primero para que verifique la rama actual. Y luego un git checkout master, para que se cambie la rama master, y luego un git merge para que haga un merge. En este caso hará un merge automáticamente. Bien, origin feature, bueno, aquí lo vamos a llamar feature app test. Bien, de esta manera lo que estamos haciendo es crear, en este caso estamos creando como un pipeline que lo primero que hace es conectarse al proyecto de GitHub. Seguidamente lo que va a hacer en este caso es ejecutar esta tarea, el cual es clean install, para poder descargar el código, y luego vamos a pasar el .xml. Seguidamente le vamos a pasar una tarea de nivel superior, bueno, una acción para ejecutarse. En este caso es un git branch, es una serie de comandos que nos va a servir para hacer un merge con la rama principal. Listo. Ahora nos vamos aquí a la parte el cual dice acciones para ejecutar después. Bien, y le vamos a dar aquí un add. Vamos a seleccionar la parte que dice Git Publisher. Bien, esta es muy importante. Bien, y aquí vamos a colocarle lo siguiente. Vamos a darle solamente push. Vamos a hacer un push en el caso de que todo esto se haya construido de manera correcta. O sea, la idea es que, si te das cuenta, estamos evitando hacer lo que es el branch, el checkout, el merge, el push, y esto sea automatizado. Entonces, por ello, lo primero que vamos a hacer es descargar el código. Y una vez de descargar el código, vamos a tratar de hacer un merge. Y si todo esto se está construyendo de manera correcta, lo que haremos finalmente es hacer un push y publicar todo esto en GitHub. Bien, por eso es que yo selecciono esa parte. Pero obviamente que esto no es todo, sino nos vamos a branches y vamos a agregar una nueva rama. Bien, en branch to push, o sea, la rama al cual le vamos a hacer el push, esa es la rama master. Bien, y ahora tenemos aquí target remove name, aquí le vamos a colocar origin. Bien, listo. Estos son los dos cambios que quería hacer, y simplemente aquí le podemos dar en aplicar para que se apliquen los cambios, y vamos a darle en guardar. Listo, entonces lo que estamos haciendo es un pipeline, el cual justamente nos va a permitir hacer esta integración continua del push. Nosotros lo único que vamos a hacer, por ejemplo, aquí es lo siguiente. Vamos a irnos a nuestro proyecto, vamos a verificar que todo esté funcionando. A ver, git status. Bien, y acabamos de agregar justamente esta parte del test. Ahora tenemos esta parte del test. La idea es hacer lo siguiente, ¿no? Un git add. Bien, ahora un git commit -m, y vamos a colocarle add test with unit and mockito. Bien, enter, listo. Ahora lo que vamos a hacer es un git push -u. Ahora no quiero que te confundas, que creas que esto automáticamente va a ser el push, no. Si te das cuenta, aquí estamos haciendo el proceso de un merge y luego el push a la rama master. Bien, o sea, vamos a fusionar y luego haremos el push para que todo se actualice. ¿Ok? Pero nosotros igualmente aquí estamos haciendo el git add, el git commit y el git push.
Pero ya nosotros, este trabajo que justamente te estoy mencionando, el merge, se encargará de hacerlo Jenkins. Ahora git push -u origin, ¿no? Y justamente le colocamos feature app test. Eso que esto lo podemos automatizar muchísimo más, pero lo vamos a dejar así. Ahora lo vamos a dejar aquí un clic. Ahora me pide mi username, bueno, le voy a pegar mi username y ahora me pide mi token. Por acá le voy a pasar mi token de acceso, le voy a pegar y listo. Lo que acabamos de hacer es un push, bien, simplemente hemos hecho un push. Pero ahora esto no basta, porque todavía no hacemos el merge. Ahora nos vamos a ir aquí a GitHub. Y bueno, vamos a asegurarnos de guardar también justamente este pipeline. Y nos vamos a ir a GitHub, por acá. Déjame recargar. Vamos a recargar y vamos a irnos aquí a Feature App Test Master y nos podemos ir a Feature App Test. Nosotros acabamos de agregar algo nuevo. En este caso a mí no me sale para crear un pull request. Si es que a ti tampoco te sale la opción, normalmente aquí te puede salir como Create Pull Request o Compare Pull Request. No hay problema si no te sale. Vamos a irnos a Pull Request y simplemente vamos a crear un nuevo Pull Request. Bien, aquí la rama base va a ser Master y la rama con la cual la vas a comparar va a ser Feature App Test. Bien, y ahora sí, esto está disponible para hacer un merge. Ahora, vamos a darle en crear este pull request. Aquí simplemente le damos en create pull request. Bien, y lo que se hará ahora está evaluándose para ver si todo esto está funcionando y hacemos un merge. Pero este merge no lo vamos a hacer nosotros. Este merge lo va a hacer Jenkins. Por ello hemos creado esta tarea automatizada. Entonces, para ello vamos a irnos aquí a Webhooks Pipeline y le vamos a dar en construir ahora. Nosotros lo que estamos haciendo es crear una solicitud para poder integrar justamente estos cambios. Pero estos cambios no lo vamos a hacer nosotros, sino se va a encargar de hacerlo Jenkins de manera automatizada. Y si te vas aquí, podemos ver en la consola, vamos a analizar todo lo que hemos integrado ahora mismo. Bien, vamos a la consola. Lo primero. Obviamente que va a descargar el código, ¿verdad? Está descargando el código y listo. Seguidamente está construyendo el proyecto y generando un archivo .jar. Y luego lo que hará es un push. Bien, justamente eso es lo que tú ves acá. Está tratando de hacer un push a este proyecto. Y justamente todo esto es una serie de pasos y una serie de procesos, etapas por la cual pasa el pipeline. Este es el pipeline. En este caso, normalmente, lo que sería es definir un Jenkins file con un agente y distintas etapas. Pero eso ya lo veremos para otro curso. Porque este curso está basado un poco en integración continua. Ya en próximos cursos vamos a definir lo que es un pipeline Jenkins file y vamos a integrar un poco con Docker y Kubernetes. Bien, pero aquí vemos cómo ya está con el GitHub Project y hemos deshabilitado esta parte del trigger. Bien, ya hemos completado esta parte. Ahora vamos a integrar lo que es Slack a Jenkins. Esto para poder notificar. ¿Qué es básicamente Slack? Bueno, si te vas aquí, Slack es un programa de mensajería instantánea. Aquí está su definición. La idea es que, por ejemplo, tengamos varios usuarios conectados a un canal, por ejemplo Jenkins, y que a los demás usuarios le lleguen mensajes cuando se ejecute cierto pipeline o haya ocurrido algo. Esa es la idea de Slack, poder implementar lo que es mensajería instantánea. Entonces, vamos a entrar aquí y tú te vas a registrar. Bien, yo en este caso ya estoy registrado y voy a simplemente iniciar sesión. Voy a colocarle por acá. Bueno, no me sale la parte para login. A ver, iniciar Slack. Ok. Bueno, aquí voy a cancelarlo. Y por acá. Yo ya me he registrado como la tecnología avanza y aquí vemos Slack. Ok. Bien, y justamente yo aquí tengo un canal el cual se llama Jenkins. Pero lo voy a eliminar. Ok, vamos a darle aquí en abandonar canal. Y bien. Ok. Mira, si tú te registras a Slack, tendrías un dashboard similar como este, más o menos. Te registras con un nombre y ya está. Ok, ahora, una vez que ya tengas Slack, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la parte de aplicaciones, ok. Vamos a irnos a la parte de aplicaciones por acá y vas a buscar lo que es aplicaciones. A ver, acá está, aplicaciones y te vas en gestionar. Y vas a darle en explorar lista de aplicaciones. Bien. Ok. En mi caso, yo tengo instalado lo que es Jenkins CLI. En caso de que tú no tengas instalado esto, bueno, tú vas a tener que instalar. No hay problema. Bien, aquí te vas a la parte de configuración. Y aquí
le vas a dar añadir a Slack. Como te lo mencioné en un momento, yo en mi caso ya tengo esto instalado, pero igualmente puedes hacer esto. Bien, así que le vamos a dar clic acá. Y bueno, una vez que quieras añadir Jenkins a Slack, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a irnos a la parte de canales y vamos a darle crear un nuevo canal. Bien. O simplemente lo podemos hacer de esta manera. Nos vamos acá, nos vamos a la parte de canales y le damos en crear un nuevo canal. Bien. De esta manera también podemos hacerlo. Y aquí le vamos a establecer un nombre al canal. Acá vamos a ponerle canal vacío. Siguiente. Y ahora le vamos a poner un nombre. Bueno, en este caso yo lo voy a colocar Jenkins. El canal se va a llamar Jenkins. Porque la idea es que todos los usuarios que estén a este canal Jenkins van a poder ver ciertos mensajes. Ahora, yo lo estoy utilizando un canal usuario, grupo de usuarios en la tecnología avanza. A ver. Entonces vamos a ponerle Jenkins 6. Así. Vamos a llamarlo Jenkins 6. Porque esto es integración continua, lo que estamos viendo de momento. Y le damos en crear. Ok. Bueno, esto te dice, por ejemplo, añadir automáticamente a todos los que se unan. Lo puedes dejar así, no hay problema. Y hemos creado un canal que se llama Jenkins AI. La idea es que en este canal podamos ver los mensajes cada vez que ocurra algo. Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí a elegir un canal. Y ahora vemos Jenkins AI. Este es el de que vamos a seleccionar. Bien, Jenkins AI o Jenkins, como quieras llamarlo. Y le vamos a dar añadir integración con Jenkins AI. Listo. Perfecto, lo que acabamos de hacer es registrarnos a Slack y ahora hemos creado un canal en el cual vamos a poder ver todos los mensajes. Listo. Lo que hemos hecho de momento es simplemente agregar la aplicación de Jenkins a Slack. Ahora en Jenkins haremos algo muy importante. Mira, esto no es todo. También tenemos que hacer cierta configuración en Jenkins. Ahora, nos vamos a ir acá a la parte de Jenkins. Tú puedes seguir esta documentación y nos vamos aquí a Jenkins. Nos vamos a panel de control. Ok. Y lo que vamos a ir es administrar a Jenkins. Bien. En administrar Jenkins vamos a ir a la sección que dice plugins. Bien. Vamos a ir a plugins. Y vamos a buscar la parte de Available Play Plugins. O sea, todos los plugins disponibles. Vamos a buscar Slack. Y tenemos este justamente de Slack Notification. Vamos a instalar este plugin para poder justamente integrar Jenkins con Slack. Y si tú recuerdas las primeras, bueno, el momento en el cual yo te expliqué que Jenkins es una herramienta al cual tú la vas a poder implementar con otras tecnologías, justamente estamos viendo eso acá, lo que es el manejo de los plugins. Vamos a instalar un plugin para poder implementar o integrar Jenkins con Slack. Así que para ello buscamos Slack y le vamos a dar aquí en instalar, para que pueda instalarse Slack. Aquí tú le vas a dar un clic en reiniciar Jenkins, o sea, una vez ya se haya instalado todo. O lo más probable es que te pause el contenedor, pero no importa porque lo puedes volver a levantar. Y vamos a continuar. En mi caso, como te mencioné, bueno, en este caso se ha pausado, pero no importa. Hacemos un docker ps-a y vamos a poder ver aquí el container docker start Jenkins. Y no hay ningún problema. Vamos a irnos acá, control R, y bueno, la idea es que ahora sí esté funcionando. Bien. Y simplemente vamos a esperar hasta que Jenkins esté listo y bueno, ahora sí pueda cargar. Listo, Cristian, y vamos a colocarle mi password 1234. Listo. En este caso ya está actualizado el plugin de Slack. Ya hemos integrado esto. Ahora, luego de instalar todo esto, tenemos que seguir con las configuraciones. Para ello nos vamos aquí a administración de Jenkins y nos iremos a la parte de sistema. A sistema y vamos a buscar ahora justamente la parte que dice Slack, que es lo que acabamos de integrar. Esta parte. Bien, esta parte es bien importante. Mira, y aquí tenemos varias configuraciones. Ojo, entonces, nosotros vamos a ir a la parte de Workspace, un espacio de trabajo. Bueno, en este caso vamos a seguir la parte que dice aquí. Tú tienes que seguir lo que te di acá. Mira, instrucciones de la configuración. Paso 1. En el panel de Jenkins, sobre Manage Jenkins, bien, ya tengo esa parte. Ahora, paso 2. Ya hemos instalado este plugin. Bien. Y por acá vamos a seguir con esto. Paso 4. Ok, bueno, aquí están los pasos. Primero, en Workspace tenemos que definir un espacio de trabajo. Yo lo voy a llamar la tecnología avanza. Bien. Ahora, tenemos credencias. Vamos a agregar una nueva credencial. Ok. Pero aquí, por ejemplo, no vamos a seleccionar la que ya existe, sino vamos a agregar una nueva.
Vamos a darle en Jenkins y vamos a seleccionar el tipo Secret Text. Como estamos trabajando con el Slack, vamos a tener que hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que vamos a pegar aquí? Bueno, en este caso, tú vas a pegar tu ID credential. Bien, yo tengo por acá el mío. Vamos a subir justamente aquí en la misma configuración te está compartiendo. Ok. Tienes este, por ejemplo, me dice subdominio de equipo. Bueno, en este caso yo le puse la tecnología Avanza, por eso en Workspace. Y aquí tienes el ID credencial token de integración. Así que yo le voy a copiar este de acá y lo voy a pegar en Secret. Bien. Ahora simplemente le doy en Add y perfecto. En Credential vamos a seleccionar el último Secret Text. Workspace tienes que colocar lo que te di acá en subdominio. En mi caso dice la tecnología Avanza. Ahora, luego de hacer esto es muy sencillo. Vamos a darle clic acá en Test Connection. Tenemos una parte que dice Text Connection. Bueno, simplemente le vamos a dar un clic, Test Connection, y vamos a esperar la conexión. Y en este caso lo ideal es que tengas access. Si tienes algún problema, bueno, puedes dejarla aquí en la casilla de comentarios para poder revisarla. Le damos en Apply y simplemente le damos en Guardar. Perfecto, ya nos hemos conectado a Slack para que cada cosa que ocurra justamente aquí pueda llegar un mensaje a ese canal de Slack. Porque justamente esa es la idea, implementar lo que es esta mensajería. Ahora, nos iremos aquí a la parte del pipeline que tenemos por acá. En panel de control nos iremos a Webhooks Pipeline y nos iremos a la parte de configuración. Aquí vamos a buscar una nueva opción que diga Slack. De momento no me dice, a ver, vamos a buscar por acá. Ok, vamos a colocarle aquí en añadir una acción. Ok, vamos a irnos a añadir una acción. Listo. En añadir una acción vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadirle una opción y vamos a colocarle Slack. La idea es que ahora sí te salga lo que es Slack. A ver. Vamos a quitar esto acá, este footer, y vamos a agregar una acción. Slack Notifications. Bien. Y aquí tenemos varios tipos de notificaciones. Lo que yo quiero que hagas es que marques todo. Aquí no vamos a centrarnos en cuál es el tipo, ¿no? Porque la idea es ver un curso básico de Jenkins y entonces vamos a seleccionar todo tipo de notificación. Luego de esto vamos a darle en Apply y vamos a darle en Guardar. Ahora, la idea es que cada vez que ocurre algo en este pipeline, tú puedas ver en este canal de comunicación, justamente en Jenkins AI, veas todo lo que va a llegar. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos simplemente aquí a nuestro repositorio de código, bueno, a nuestro código, y vamos a agregar cualquier cosa. Por ejemplo, suscríbete a la tecnología Avanza. Listo. Un comentario cualquiera. Ahora vamos a hacer aquí un git add puntito y git commit -m y le vamos a colocar new message Slack. Algo como esto. Bien, new message Slack. Un commit. Y seguidamente le hacemos un git push -u origin. Recuerda, -pu origin y feature updates. Bien, algo como esto. Feature updates. Listo, me pide mi nombre, la tecnología Avanza, y ahora le tengo que colocar mi token. Lo copio por acá, pegar y un enter. Listo. Lo que acabo de hacer es un push, algo muy sencillo. Pero todavía de momento no pasa nada. No pasa nada. Vamos a irnos acá y vamos a tratar de ver aquí. De momento no nos sale nada. Bien, porque no se ha ejecutado nada en el pipeline y todavía no se ha ejecutado este pipeline. Simplemente hemos hecho un push y ahora vamos a crear un pull request. Acá vamos a crear un pull request. Así que nos iremos justamente acá al proyecto curso La Tecnología Avanza de Jenkins. Nos iremos a Feature Updates y nos iremos acá a Branch. O bueno, en cualquier rama, no importa. La idea es crear un pull request. Así que le vamos a crear un nuevo pull request y vamos a seleccionar la rama base y la rama con la cual queremos integrar con Feature Updates. Vamos a crear un pull request y vamos a llamarle New Message Slack. Vamos a crear este pull request, esta solicitud, y nosotros no vamos a hacer este merge. El merge lo va a hacer Jenkins de manera automatizada. Así que nos iremos aquí y vamos a darle en construir ahora, para que este pipeline se encargue de hacer el merge. Y justamente esto le llegue como notificaciones a Slack.
Bien, vamos a esperar. Y bien, si te vas aquí, vamos a Console Output. Vemos que todo está funcionando. Y ahora vemos otro paso más. Aparte de que se hace un push al repositorio, vemos Slack Notification. Vemos que esto le llega a Slack. Si te vamos acá, veremos una parte del cual dice Jenkins. Slack Jenkins plugin que se ha sido establecido y aparte un pipeline. Ha sido iniciado por tal usuario, Cristian Ramírez, y bueno, ha ocurrido esto. Si le das en Open, aquí vas a poder ver lo que ha ocurrido. Y todo esto lo vas a ver en este canal. Imagínate que varios programadores, varios de tu equipo, ejecuten este pipeline. Y bueno, cada cosa que haga el programador, la idea es que le llegue todo esto en el canal. Y los programadores también puedan ver en ese canal lo que otros programadores hagan. Ahora lo que vamos a hacer es integrar Jenkins y SonarQube. Bien, SonarQube básicamente es como una herramienta el cual nos va a permitir analizar la calidad del código, ver los errores el cual tenemos. Ahora, hablarte de calidad de código, justamente también tenemos un video en el canal especializado. No es un curso, pero eso es un video en el cual hablamos conceptos claves como qué es la calidad del código, bueno, un poquito de ciertos estándares que vamos a tener que seguir, que vamos a ver en un momento. Y vamos a instalar SonarQube. Bien, vamos a instalar SonarQube. Como te digo, no te voy a explicar desde cero qué es SonarQube, para qué te va a servir, porque la idea es más o menos esa, ¿no? Que es una herramienta el cual te va a permitir analizar la calidad del código y mostrarte los errores. O sea, básicamente te va a guiar para que tu código siga ciertas prácticas, siga todas las buenas prácticas posibles, para que sea mucho más sencillo de poder modificarlo, mucho más sencillo de poder agregar nuevos features más adelante. Ok, para que cuando venga otro programador no vea una chanfaina y todo se le haga muy sencillo. Entonces, para ello vamos a instalar. Bien, vamos a instalar todo esto. Entonces vamos a hacer un clear. Docker ps-a, déjame ver si no tengo el SonarQube. Bueno, así que lo primero que haremos es un docker pull SonarQube. Bien, esto nos va a servir para descargar la imagen de SonarQube. Listo, una vez ya tengamos la imagen de SonarQube, vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear como una red virtual de contenedores. ¿Ok? En la cual en esta red virtual van a estar tanto el de SonarQube como el de Jenkins. Así que lo primero que quiero hacer es un docker run -d -name SonarQube. Listo. El nombre va a ser SonarQube. Menos párrafo. Bueno, menos párrafo, menos puerto. Disculpen. Pensé que estaba en HTML. 9000, 2 puntos. 9000. Los puertos, voy a mapear los puertos y luego también los puertos 90, 92, 2 puntos, 90, 92. Seguidamente vamos a colocar aquí SonarQube. Bien, la imagen. Aquí está el nombre del container y le damos un enter. Listo, tenemos aquí ya el container levantado y funcionando. Y esto lo podemos ver acá. Ahora, antes de continuar con todo esto, vamos a conectar estos dos contenedores. Bien. Así que lo que haremos es crear un Docker Network Connect Jenkins-SonarQube, así lo vamos a llamar, SonarQube. Entonces estamos conectando a una red llamada Jenkins SonarQube este container, y lo mismo haremos pero con Jenkins. O sea, Jenkins y SonarQube vamos a conectarlos a una red de containers. Bien. Y listo, simplemente le hacemos un clear. Ahora, el siguiente paso sería que tú accedas a tu navegador, a localhost 9000, para poder ver esta interfaz de SonarQube. Y aquí vemos un login. Bueno, en este caso, ¿cómo te explico? El login, el username y password por defecto, bien, es admin. Simplemente es admin y es admin. Bueno, es lo normal. Admin y admin. Ahora, tú tienes que actualizar esto. Para ello tienes que colocar la antigua contraseña, el cual era admin, y una nueva password. Bueno, esta contraseña es la que tú deseas. Yo voy a utilizar la que se genera por defecto, la que me genera mi navegador, y lo voy a dar en update. Pero, ojo, esta contraseña tienes que acordarte, entonces yo lo voy a dar como un poquito más sencilla. Bien, vamos a darle aquí como un 1, 2, 3, 4, listo, suficiente. Y 1, 2, 3, 4, listo, suficiente. Wow, no me permite. Entonces vamos a tener que usar la que me genera. Usar contraseña generada de forma segura. Bien. Update. Listo.
update. Ok, esto lo voy a disminuir. Bueno, por si acaso, por si es que más adelante en un futuro nos necesitamos, voy a colocar aquí SonarQube. SonarQube clave. Bien. Bueno, listo. En caso o ave de la vida que lo necesitemos. Bien. Entonces ya hemos iniciado a SonarQube. SonarQube es esta herramienta que justamente nos va a permitir analizar toda la calidad del código. Y en este curso de Jenkins no me voy a centrar tanto en esta parte. O sea, la idea es enseñarte cómo puedes integrarlo y más o menos ver una visión general, pero no detalladamente así. Bien, porque este no es un curso de SonarQube. SonarQube es un poco complejo. No es complejo, sino como hay varios estándares, tendría que explicarte cada uno a detalle y enseñarte ejemplos de cada uno, mínimo unos 5 ejemplos de cada uno, de diferentes proyectos, diferente código. Pero esto no es todo. Faltaría hacer la configuración entre Jenkins y SonarQube. Así como hicimos la configuración entre Slack y Jenkins, faltaría la configuración entre Jenkins y SonarQube. Bien, pero esto no sería todo. Tenemos que establecer una configuración entre Jenkins y SonarQube. Para ello nos vamos a ir a la parte de administración, aquí en SonarQube. En Security nos vamos a ir a usuarios. Bien, aquí tenemos que crear un nuevo usuario. En este caso tenemos aquí el administrador. Bien, pero le podemos dar en crear un usuario. Por ejemplo, vamos a darle aquí un crear un usuario. Ya tenemos este de acá, pero yo quiero crear uno nuevo. Supongamos. No, login. A ver, admin. No, bueno, vamos a colocarle aquí. A ver, esta parte no me lo esperaba que me saliera. A ver, vamos a seguir trabajando con este usuario de administrador, pero nos vamos a ir a la parte de tokens, acá. En token vamos a crear un nuevo nombre al token. Yo lo voy a llamar Jenkins. Bien, sí o sí tenemos que generar un token y yo lo voy a dar en generate. Y listo. Y me dice que este token ha sido creado. Aquí podemos bajar un poco más para ver los detalles. Y vamos a copiar este token. Bien, este token tú lo tienes que copiar. Y simplemente lo vas a cerrar. Este token no te vayas a olvidar porque lo vamos a utilizar bastante. Ahora nos vamos a la parte de Jenkins y nos vamos a la parte de administrar Jenkins. ¿Ok? Nos vamos a la parte que diga, en este caso, System, y vamos a buscar la parte que diga SonarQube. Sonar. Bueno, está en minúscula. Sonar. Ok. Vamos a buscar a ver la parte que diga SonarQube. En System, SonarQube Server. Vamos a tener que buscar SonarQube Server. Bien, y entonces no tenemos esta parte para poder configurar un servidor de SonarQube. O sea, la idea es integrar Jenkins con SonarQube. Pero esto no se puede porque necesitamos instalar un plugin. Entonces nos vamos a ir a administrar Jenkins y vamos a buscar los plugins. En este caso los plugins están aquí en administrar Jenkins plugins y vamos a buscar SonarQube. Bien, bueno, en plugins disponibles. SonarQube. Bien. Nosotros tenemos que instalar sí o sí el SonarQube Scanner, este de acá. Y seguidamente vamos a darle en install. Ok, esto es algo que teníamos que hacer igualmente para poder integrarlo con SonarQube. Porque el plugin, así como instalamos un plugin para integrar esto con Slack, tenemos que instalar también un plugin para poder integrar esto con SonarQube. Pero lo importante es que ya hemos generado este token. Ahora, este token es muy importante. Este de acá. El token que hemos copiado hace un momento. Bueno, yo lo voy a pegar por acá. Voy a pegar como token. Bien, y en mi caso, bueno, ya se reinició todo esto. Y como hace un momento, ¿no? El Docker, a ver, por aquí hacía un Docker PS, Docker PS-A. Docker, simplemente era un Docker Start para iniciar lo que es el contenedor de Jenkins. Listo. Suficiente con esto. Recargamos y ya tendríamos instalado este plugin poderoso de SonarQube. Vamos a esperar que esto esté listo y vamos a colocar aquí un Christian. Contraseña 1234. Ahora vamos a irnos aquí a la parte de administrar Jenkins y vamos a hacer lo siguiente. Justamente vamos a irnos a la parte de administración. Nos vamos a ir a la parte de configuración, así que déjame ver por acá, a ver, vamos a estar acá, administrar Jenkins y nos iremos a sistema. Y nos vamos a buscar ahora sí una parte que diga SonarQube, pero la idea es que ahora sí nos aparezca.
SonarQube Servers. Perfecto, esta parte era la que me interesaba. Vamos a integrar esto con el servidor de SonarQube. Para ello lo hacemos de una manera muy sencilla. Simplemente habilitamos esta casilla de acá, Environments Variables, y vamos a darle en Add SonarQube. El nombre de esto. ¿Cuál es el nombre que le tenemos que colocar acá? Bueno, aquí simplemente le vamos a colocar HTTP bien, HTTP y le vamos a colocar, por ejemplo, HTTP SonarQube HTTP / SonarQube 123.9000. Bien, listo. Esto apunta a lo que es el servidor de SonarQube. SonarQube porque ese es el nombre del contenedor. ¿Ok? Por eso le colocamos localhost 9090. Ok. Listo. Bueno, este es URL del servidor, disculpen. Y este sería SonarQube. Bien. Así que le colocamos como nombre del servidor SonarQube y la URL del servidor. Ahora, esto no sería todo. Obviamente que siempre tiene que haber seguridad. Así que aquí vamos a agregarle un add Jenkins. Vamos a seleccionar uno de tipo secret text y vamos a copiar justamente el token que hace un momento he generado, que es este de acá, que lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá. Bien, es importante que aquí tú pegues el token, bien, y simplemente vamos a darle aquí en add. Seguidamente en Server Authentication seleccionamos el último, que sería, bueno, sería el secret text. Ok, vamos a irnos aquí y vamos a darle en Apply. Listo. Bueno, con esto ya tendríamos la configuración. Bien, ya habríamos agregado también ese token. Pero ahora vamos a hacer algo. Por ejemplo, nos vamos a ir a administrar Jenkins y nos vamos a la parte de Tools. Bien. Ok. Tools. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a ver una parte que dice instalaciones de SonarQube Scanner. Bien. En esta parte de instalaciones de SonarQube Scanner, o sea, este escáner es el que va a escanear el código. Bien, vamos a darle un nombre. Vamos a darle aquí, por ejemplo, Sonar Scanner. Este es muy importante, ojo, porque este es el que se va a encargar de hacer el proceso de escáner. Sonar Scanner. Listo. Aquí le das un nombre que tú gustes, seleccionas una versión y simplemente le das en guardar. Ok, listo. Perfecto. Y bueno, lo que estaríamos haciendo con todo este proceso es simplemente instalar SonarQube e integrarlo a Jenkins. De momento no hemos probado nada. Simplemente estamos integrando Jenkins con SonarQube. Luego de realizar toda esta instalación, que puede ser un poco tediosa, pero es bastante sencilla. Si te das cuenta, para configurar cualquier cosa, siempre es añades plugin y bueno, luego tienes que configurar una credencial y listo. Y lo mismo ha sido con Jenkins, con Slack y con Git. Bien, y así sería con cualquiera. Muy similar. Ahora vamos a agregar lo que es el escaneo de código automático. Por ello es que hemos agregado Scanner para que se encargue de escanear este código. Para ello nos vamos a ir al pipeline que tenemos por acá. Vamos a irnos a panel del control y nos vamos a ir al pipeline. Bien, aquí vamos a irnos a la parte de configuración y nos iremos a la parte de Build Steps. Bien, en esta sección vamos a configurar las propiedades claves de SonarQube. Bien, así que simplemente esto va a ser muy sencillo. Vamos a irnos por acá y nos vamos a ir a añadir un nuevo paso. Ok, o añadir simplemente una acción. A ver, vamos a ver por acá. No es en Build Steps. Vamos a irnos aquí un poquito más arribita para que diga añadir un nuevo paso. A ver, Build Steps, aquí. Añadir un nuevo paso. Y el paso que vamos a agregar es Execute SonarQube Scanner. Para ejecutar este escáner y evalúe el código. Le damos un clic. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de... Vamos a la parte de análisis y propiedades. Aquí tenemos que establecer ciertas propiedades. Bueno, en este caso vamos a ponerle sonar.projectKey. Esta propiedad indica el nombre del proyecto. Tiene que ser única y en este caso se va a llamar SonarQube. Sonar.source igual, y aquí tiene que ir el código que vas a escanear. Bien, entonces va a estar en Fears, APRes. Bien, Fears, APRes.
y va a estar aquí en el paquete CRS main Java, y por ello esto ya está aquí en nuestro directorio de trabajo. Seguidamente tenemos que indicar los archivos binarios, así que .java binaries. Bien, igual, y bueno, va a ser muy similar a esto, solamente que vamos a colocar target. Bien, API REST target, y ahora le pasamos las clases. Bien, nada del otro mundo de momento. Listo. Sonar.source. Ok, sonar.source igual a first API REST CRS main Java. Sonar.project.key. SonarCube. Sonar.java.binaries. First API REST target classes. Bien. Bueno, como te digo, resumiendo un poquito esto, ¿no? Esta es la primera propiedad que identifica el proyecto. La segunda indica el archivo de la fuente que se va a analizar. Y por último, simplemente la ruta de los archivos compilados. ¿Ok? Nada más. Algo muy sencillo. Ahora, en argumentos adicionales le vamos a colocar "-x". ¿Por qué? Bueno, porque básicamente este argumento va a activar el modo debug, el modo de depuración. Bien. Depuración, mejor dicho, en SonarCube. Listo. Si tienes algunos problemas, por ejemplo, qué es la calidad de código, qué son los estándares de la calidad de código, qué es la depuración y otro concepto, te recomiendo ver el video o la guía completa sobre introducción a la calidad de código, justamente que tenemos en este mismo canal. Al igual como que tenemos un video que hablamos sobre DevOps y otros cursos de Docker y un curso de Kubernetes inclusive en la plataforma Udemy. Bien. Ahora, bien, seguidamente vamos a irnos aquí a la parte de un poquito más abajo y vamos a irnos acá. Ok, vamos a irnos acá y vamos a irnos a la parte que dice añadir una acción. Yo aquí voy a agregarle, por ejemplo, una que dice no le vamos a agregar más, simplemente vamos a modificar esto. Esto acá de SonarCube, bien, tienes que asegurarte de que esté antes, bien, de ejecutar tareas de Maven de nivel superior. Bien, y justamente tiene que estar antes de ejecutar tareas de Maven nivel superior y antes de ejecutar esta shell. O sea, antes de hacer un branch y un merge. O sea, asegúrate de que esto esté antes. Bien, esté antes. Yo lo voy a colocar antes, un poquito más arriba. Tiene que estar antes. Ahí, más o menos ahí, y vamos a ver. Ah, no, todavía no está. Entonces tiene que estar antes. Entonces voy a hacer un poquito más pequeño la pantalla para mover esto acá. A ver si se movió. Y no, todavía sigue acá. Entonces tiene que estar también antes que esta. O sea, tiene que estar antes de la tarea del clean install y esto. Y bueno, yo considero que ejecutar línea de comandos tiene que estar antes. Bien, ahora sí. Entonces este sería el orden. Primero hacemos el execute sonar scanner, o sea, voy a analizar todo el código. O sea, primero tenemos que ver la calidad del código. Si el código está bien, hacemos el merge. Y luego del merge, bueno, ya hacemos este clean install. Bien. Ok, estos son pasos sencillos. Listo. Vamos a darle un apply y listo. Ok. Le damos apply y le vamos a dar en guardar. Bien, de momento todo sencillo. Entonces ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es probar esto. Así que para ello vamos simplemente a darle aquí en construir ahora para ver qué nos sale. Bien, y perfecto. Vemos que todo este pipeline se ha ejecutado de manera correcta y vamos a ver los pasos. Por ejemplo, lo primero es conectarse a Git. Es un webhook bastante completo. Bien. Ok, aquí vemos que hace ciertas tareas de Maven. Y por ejemplo, quiero ver la parte de acá, en la cual se envía las notificaciones de Slack. Bien, esta es la parte final. Pero por aquí vemos la parte que justamente se está integrando con SonarCube. Bien, como te das cuenta, todo el pipeline está muy organizado. Son esos pasos muy organizados. Nos vamos a Jenkins y aquí justamente vemos esta parte de acá. Igualmente recargas y vas a ver nuevas cosas. Bien. Ok. Ahora la idea es ver todo esto en SonarCube. Si te vas a SonarCube, te vas a la parte de proyectos, vas a ver uno que dice SonarCube. Aquí tú vas a poder analizar justamente todos estos estándares de calidad. Desde mantenibilidad, duplicaciones, la cobertura de código, la seguridad, la fiabilidad, la seguridad de tipo hotspots,
problemas aceptados. Y bueno, estos son varios puntos a analizar. Bien, por ejemplo, aquí vamos a ver la mantenibilidad. Este es uno, nos dice, y aquí vamos a poder ya ver algunos detalles que nos dicen de cositas que tenemos que mejorar. A ver, sonar.java libraries. Aquí nos dice dependencias. Bueno, estas son unas cositas que son extras. Bien, over el code. Y de esta manera podemos ver, por ejemplo, estamos en main, vamos a irnos a uses y aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice. Bien, vamos a darle next, 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 next y next, close. Aquí justamente te va a indicar lo que tú podrías seguir o lo que podrías hacer para mejorar tu código. Bueno, esto lo voy a dejar así y bueno. Aquí vemos, por ejemplo, me dice cómo tenemos que definir y cómo tenemos que hacerlo de una manera un poco más sencilla, cómo yo puedo solucionar esto y justamente aquí te dice, mira, te da una guía completa. Y esto es SonarQube. Básicamente es esa herramienta que te va a permitir analizar tu código para que puedas mejorarlo y sigas las mejores prácticas posibles. Ahora, explicártelo todo esto, porque son varios conceptos, ¿verdad? Que justamente estás viendo acá. No tan relacionado a Jenkins, porque yo considero que lo que te estoy enseñando hasta ahora es suficiente. Bien, bueno, no es que sea suficiente, hay mucho más por aprender, pero es lo básico, es lo esencial para la integración continua, obviamente. Bien, entonces ya sabes integrar con Slack, ahora ya sabes integrar con SonarQube. SonarQube ya tú lo puedes ir aprendiendo por tu cuenta o simplemente recuerda ver la guía completa para que desde esa guía puedas entender esto. Hemos integrado con SonarQube, hemos integrado lo que son pull requests, merge, hemos hecho automatizaciones, hemos visto ejemplos muy prácticos. Pero recuerda que esta es la parte inicial del curso básico de Jenkins. Ahora, si quieres profundizar mucho más tus conocimientos, puedes ver los demás cursos, que son los cursos un poco más avanzados e intermedios de Jenkins. Pero esto es lo básico y esencial. Y antes de irnos, quiero dar un gran saludo a todos los suscriptores que, bueno, he visto que últimamente han comentado. O a los suscriptores que han comentado en los últimos 2 videos. En este caso, he publicado un video sobre patrones de diseño y un video sobre un curso de Apache Kafka, que estás invitado también a verlo. Bien, quiero darle un gran saludo a Víctor. Muchas gracias, Víctor, por tu comentario. Víctor nos ha comentado excelente explicación. Muchas gracias, Víctor. También a Jonathan. Muchas gracias, Jonathan, por tu comentario. Nos comentó qué buen tutorial. Muchas gracias, Jonathan. A Martín. He visto que Martín es un suscriptor muy activo en el canal. Nos dice que es de Texas. Y bueno, así que un saludo desde Perú, Martín. También quiero mandar un gran saludo a Camilo Camargo, el cual nos ha comentado qué buen contenido. Muchas gracias, Camilo. La verdad que estoy feliz que todo esto te sirva. Recuerda también compartirlo con la comunidad, compartirlo con tus amigos. También un gran saludo a Reed Hunter. El único Kafka que conozco es el escritor. Bueno, ese comentario me pareció un poco gracioso, pero igualmente muchas gracias por el comentario. Te invito a que lo compartas con todas tus amistades. Recuerda igualmente dejar aquí en la casilla de comentarios cualquier crítica que tengas o cualquier curso que te gustaría, alguna idea o algún curso que te gustaría para próximos videos. Y recuerda, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.